Suscríbete a La Panterita. 20014. Volvió el baratazo del Real, con 2 semanas de ofertas increíbles. Aprovecha los super descuentos de hasta 50% en más de 1000 productos y cuida la economía de tu hogar. Te esperamos en nuestras sucursales y también en nuestra web www.realonline.com.py. Barato, baratísimo, baratazo. Promoción válida del 25 de agosto al 8 de septiembre. Cadena Real, somos familia. Señores, nos vamos, ya viene Arturo con su fútbol a lo grande. Hasta mañana. Chao, señor. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea Americana. Petrobras, volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para ¿Qué todos. tal, Yara? Buenas, ¿cómo están? Buenas, muy buenos días. ¿Qué tal, Darío? Bien. Señor, buen día, ¿Vos le señor. conoces a Enzo González? Sí. No. ¿Enzo González? Sí. ¿Dónde juega? Yara. No. Yara viene por Tupí, por Sí. favor. Enzo González, un juego que fue transferido al fútbol Inglés. Un segundo, Yara, ¿sí? Un Sí. segundito. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para vos, para tu compañero y para toda la audiencia. Con Roberto Paredes. Hoy sorprendía la información a la 1:10, viajó rumbo a Inglaterra, vía San Pablo. Enzo, tu jugador, vos lo trajiste de Libertad. Contanos lo de él. ¿Sorprendió la información, Roberto? Sí. Me sorprendió, fue una linda mañana, ¿verdad? Me enteré de los periodistas que informaban, ¿verdad? No sabía, hasta ahora no sé todavía ni en qué club va el chico. La verdad que fue algo, yo creo que muy rápido y la verdad que muy contento con él, con su familia y ojalá le vaya todo bien, ¿verdad? Bueno, hasta ahora habíamos informado esta mañana modestamente hablando, después ya sonó y repercutió, pusimos la foto del viaje, 1:10 de la mañana, creo que el papá estaba con él, viajó Jorge de los Ríos como dirigente de Libertad, nos decía, era cantero que Gerardo Acosta como abogado, y fue al Wolverhampton de Inglaterra. Contanos de él porque más de una oportunidad hablamos. ¿Cómo vino la Capitelia Libertad, Roberto Paredes? Bueno, yo quiero nombrarle también al profesor Egas Mena, que es el profesor de Mesa, de J. Mesa, de una escuela de fútbol de Ñembú. El profesor Zacarías lo invitó para que traiga a sus chicos para hacer unos partidos, para ver a los chicos que él tiene, y ahí apareció un chico de físico pequeño, cara dura, encarador, y
creo que tenía 12, 13 años, porque era para la sub-14 que estábamos buscando el chico y enseguida nos gustó porque hacía la diferencia, era muy habilidoso. Después nos enteramos que también jugaba mucho fútbol de salón y la verdad que el profesor Edgar Mena facilitó todo y el chico vino a Libertad a esa edad. ¿Y cuál es la mayor virtud que tiene Enzo? Y yo pienso que es una suma de generalmente los jugadores chicos tienen esa característica, que como no pueden ir al choque, no pueden ganar arriba, se busca la manera de sobresalir, y yo pienso que él tenía eso, la velocidad con que eludía a la carrera, se quitaba 1 2 y pateaba muy bien, ¿verdad? En la formativa él jugaba un poquito más de volante, jugaba en la posición de 10 más o menos, y él organizaba muy bien, su característica también era de pasar los pases filtrados, que es característico en él. Y en la primera le dimos un poquito más adelante, acompañando al punta, echándose por los costados, ¿verdad? Pero yo creo que él aprendió a moverse ahí arriba. Ustedes ya se dieron cuenta que en la formativa nosotros la gente le decía, bueno, échenle o pateenle, y él no retrocedía nunca. Él iba para adelante con ese fisiquito que tenía, iba para adelante. Y yo pienso que esa es la característica que lo llevó a él a jugar en primera, y yo creo que va a ir progresando porque todavía no, el techo que nosotros lo vimos en la formativa, yo pienso que tiene que superar eso. ¿Cómo va el fútbol inglés? ¿Qué se pueden dar entre él y la devolución del fútbol inglés, donde está Almirón, por citarle propio en Season del Brighton? No, el fútbol inglés yo pienso que le va a dar un orden táctico. Yo veo los partidos y tácticamente cada equipo tiene su manera de jugar, yo creo que le va a dar eso y le va a dar una formación física mejor. Yo pienso que va a mejorar la velocidad. Él sobre todo tiene que insistir en la velocidad porque eso es lo que tiene que mejorar él, porque dándole velocidad con la técnica y el disparo que tiene, yo pienso que va a hacer diferencia. Bueno, Roberto, ¿te sorprendió la información? Nosotros lo damos esta mañana bien temprano, en el aeropuerto viajó, se fue vía San Paulo. Y a vos te sorprendió también, Roberto. Jugaron en silencio, en secreto. Sí, pero mejor así, para que salga, porque a veces se hace mucho ruido y no sale las operaciones, ¿verdad? Pero muy contento con él, con la familia. La verdad que muy contento, porque cuando llega un chico al club no es solamente la gente que lo ve, la gente que lo trae, sino también hay un equipo, de un cuerpo técnico que lo prepara. Otro lo pone en la primera, tiene confianza. Yo pienso que son eslabones que se juntan, digamos, para que un chico llegue a primera. Y bueno, Roberto, muchísimas gracias por este tiempo. Enzo González al fútbol inglés, otro paraguayo más. Y hoy estamos más que sorprendidos. Garnero sabía, vos no sabías, sabía un dirigente, otro dirigente. Di Tori dijo al mediodía, estoy en reunión. Pensábamos que era por el tema de que Libertad no lo quiere más al árbitro de campo y del VAR del último partido ante Cerro. Y había sido Roberto Paredes, que era por Enzo González. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Vos qué año lo trajiste, Roberto? Creo que tenía el 12, 13 años. 12, 13 años. 13 años. Ahora a un fútbol de primerísimo nivel. Chao, Roberto, y después vamos a recordar cosas con la charla con Enzo y vamos a ir ampliando con familiares también. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias. Gracias a vos, gracias. Gracias. Roberto Paredes, ¿lo trajo a los cuántos años? 12, 13 años. ¿Y ahora qué edad tiene? Y ahora tiene el 18. Él es categoría 2005. Y ahora, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás, Arturo? Bueno. Un saludo muy especial a todos los presentes y también a la gran audiencia de Monumental. Agradezco realmente el espacio hoy porque hay muchas cosas interesantes de contarle a toda la audiencia. Liquidamos todo en su tercera edición del año. Tupí vuelve a la fiesta de cuentos más grande del país. Viernes, sábado, domingo.
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de septiembre vamos a tener la tercera edición del año de Liquidamos Todo, y esto va en su edición aniversario porque cumplimos este 22 de septiembre. Cumplimos 27 años llenando tu hogar de felicidad, así es que te invitamos para que puedas ser parte de esta fiesta de descuentos, es la más grande del país. Vamos a tener horarios extendidos y especiales para que nadie se pueda perder de esta fiesta. Aparte, además, vamos a contar con activaciones de marca, degustaciones, también demostraciones de varios productos para que puedas ir, probar, medir, mirar y llevarte ese producto así mismo como lo ves. De repente en la web, en tupi.com.py, o también puedes llamarnos al 021-569-9000, y por supuesto que va a estar habilitado el salón de ventas más visitado del país, que es Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Hablamos del domingo y hablamos en Urbana también, de 9 a 17, ahí eso va a ser muchísima porque va toda la familia, ¿verdad? Sí, así mismo abrimos nuestras puertas día domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que te puedas acercar con la familia. Como ya comentaba, también vamos a tener varias degustaciones también para que puedas ir, picar algo, recorrer los 3 pisos de salón, los 2 pisos de muebles que tenemos para vos. Son más de 10.000 productos en exhibición. El viernes también tenemos horario extendido, que es desde las 7:30 hasta las 20 horas. El sábado desde las 7:30 hasta las 18 horas y el domingo, como ya comentábamos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Finalmente, Yara, en Ciudad del Este, Hernandaria, Presidente Franco y Minga Guazú, envío gratis. Contamos con envíos gratuitos para esas zonas y además una cobertura nacional. No importa desde donde estés escuchando, no sintonizando ahora mismo Monumental, sabes que tu producto llega hasta la puerta de tu casa sin ningún inconveniente, y además contamos con una exclusiva zona pick-up si es que sos de Asunción o Gran Asunción, que tan solo 2 horas por haber realizado tu pedido lo pasás a retirar. Gracias, Yara. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en Tupí. Viernes 1, sábado 2, domingo 13, el viernes 7:30 a 20, el sábado 7:30 a 18 y el domingo de 9 a 17. Gracias, Yara. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, muy amable, gracias. Gracias, Yara. Rodrigo, si la acompañara al joven, Tupicito. Liquidamos, gracias. Enzo, sorprendió toda la información. Gracias, Yara, muy amable. ¿Sorprendió? Sí, realmente. Sí, bien en silencio lo trabajaron, se nota en libertad. ¿Verdad? Sí, totalmente. Ayer nos hablamos, estoy en reunión, decía... Y había sido, era por Enzo, no por el árbitro. Y bueno, Carlos González. El abuelo de Enzo. El abuelo. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, nomás, usted, ¿todo bien? Carlos González, soy el abuelo de Enzo González. ¿Vos sabías del viaje? Hoy esta madrugada se fue rumbo a Inglaterra. No, nosotros no sabíamos nada. Ayer a la noche vino y nos dijo que iba a viajar y se despidió de nosotros y se fue al aeropuerto. Las 9:30, 10 de la noche por ahí. Sí, porque tenemos la fotografía que pusimos en el Twitter de Fútbol a lo Grande y que Gustavito levantó también. A la 1:10 partía. Contanos lo que te dijo, qué te dijo antes de la partida tu nieto. Enzo, contanos. Y nos dijo que se iba a hacer una prueba médica y física y que se iba a quedar ya ahí. Sí. Eso es lo que él sabía también, que él le dijo el empresario. Y llevó toda la maleta como para quedar, sí, maleta cargada, como para quedarse allá en Inglaterra. Una maleta chica, no, porque allá le iban a comprar todo, dijo. Ah, bueno, pero llevó su maleta, las necesidades y ella todo. El libro de pases se cierra el 31 de agosto, ahora, el jueves. Sí. ¿Eso te dijo él, Enzo? Sí, así. El 31 se cierra el pase de y bueno, ¿y cómo era? Parece que llega mañana a la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana, y de ahí ya se van a hacer la prueba, porque tiene que escribirle antes del cierre de pase. Y Carlos, tu nieto como es chiquita ahí, 12, 13 años, ya vino para acá, nos contaba Roberto Paredes. Contanos cosas de él, vos como abuelo, Carlos. Y nosotros le llevamos una prueba, yo le llevé una prueba en Libertad, a los 13 años. Sí. Y quedó en el primer día, ya quedó él ahí, jugó su 14, ya un año menos ya entró a jugar ahí. Y qué bien tu nieto, ¿verdad? Sí, le gustaba mucho se fue a una escuela de José Mesa, de Ñemby. Y ahí le vio un profesor y ahí le dijo a mi hijo para que le lleven la prueba de Libertad que iba a hacer
en esos días y le llevamos nosotros con su mamá y ese día quedó con otro muchacho de José Meso también. Y el que lo buscaba y lo vio es Roberto Paredes. Sí, Roberto Paredes, sí. Y eso nos contaba Roberto Paredes, 12, 13 años. ¿Jugaba fútbol de salón tu nieto? Fue de salón también jugaba, sí, y fue del campo jugaba en Atlántida. Y bueno, Carlos, como abuelo, vino y te dio, y vos le dijiste, ¿qué? ¿Cómo? ¿Me voy, abuelo? Te dijo. Sí, así nos dijo a todos, su abuela y a nosotros, vino su papá y nosotros creíamos que pasó algo malo porque vinieron todos acá y nos sorprendió a todos. ¿Y la abuela qué dice? A la pucha, su abuela estaba llorando toda la noche. ¿Y dónde está la abuela? ¿La abuela dónde está? Está ahí nosotros tenemos un pequeño negocio acá en Barrio Obrero y está en su negocio. Ah, ¿no podemos hablar con la abuela? Voy a ver. Está a tu Acá lado. quiere hablar contigo. Dame, podemos hablar con la abuelita. Arturo Rubén. Ah, con la abuela. Acá te paso. Gracias, Carlos, muy amable. Buenos días, señor. Hola, señora, ¿cómo estás? La abuela de Enzo, hoy pasábamos en el bloque en Telefuturo y Urbana, sorprendía la información, señora, que tu nieto iba para el exterior, preguntábamos dónde, Inglaterra, muy mimado seguramente por los abuelos, porque los abuelos somos así. Contanos de tu nieto, Sí, Enzo, cuando te dio la información, sí, contanos. Así mismo, señor. Y nosotros también sorprendidísimos acá la familia. Hasta ahora estoy allá en las nubes todavía. ¿Y qué pensás? No, me pasé en vela esta noche, señor. No pude dormir. No se entiende como abuela, la verdad, Sí. la verdad. Pero es lo que es su sueño, lo que se propuso y gracias a Dios y a la Virgen se está consiguiendo. ¿Cómo te llamas, señora? Wilfrida. Wilfrida, sí, porque tengo que llamarte Sí, por tu señor. nombre. Wilfrida, mimado por los abuelos, cuando él da la información, vos dijiste que no pudiste dormir, la abrazaste, le besaste, ¿qué le dijiste? Sí, claro, todo, señor. No se imagina. Y sí, nos imaginamos. ¿Y qué le dijiste a tu nieto cuando se fue? Portate bien, ¿qué le habrá dicho? ¿Cuáles Sí, fueron tus palabras sí, para el nieto? todo. Sí, te dije que es lo que él quería, que ahora está consiguiendo y que siga luchando por su sueño. Y cada vez que lo veías vos o escuchabas la radio en televisión, ¿qué decía Wilfrida? Calidad tiene tu nieto, tiene calidad. Sí, gracias a Dios. Y se dedica mucho, señor, se dedica mucho. Y de chiquitito... Y también los padres que le apoyan mucho desde chiquito, desde que empezó andando detrás de él por todos lados. Y señora Wilfrida, ¿vos estás sin dormir, vio? Estoy sin dormir. Y va hasta que Estoy llegue... con hasta... una gripe, aparte de eso. Pero todo vale, señor, todo vale por él. Está medio gripadita. Así mismo. Y bueno, pero sin dormir, esperando que tu nieto llegue a destino ahora, así es. Claro. Esperando que llegue muy bien. Y Orando por él. Está muy bien, señora Wilfrida, y tu marido no sabía. ¿Cuáles fueron las palabras de él al despedirse? ¿Qué dijo Enzo antes de salir? Y la verdad que tampoco quedó sin palabras el pobrecito porque sorprendidísimo también. ¿Y cómo te dijo? Todo fue sorpresa, muy rápido. Le dijo No esperábamos. Cuando te visitó a vos, a su abuelo, se fue al aeropuerto. Sí, exactamente. Le seguimos, pero ya no pudimos alcanzarla allá. Pero sí le enviamos fotos que estuvimos ahí, cerca de él también. Y bueno, señora, lo mejor para Enzo, para la familia, para los abuelos que están sumamente emocionados, como no creyendo todavía, ¿verdad?
Así mismo, señor. Wilfrida, señora, que te mejores de la gripe y mi cariño para tu hijo como abuela, orgullosa de tu nieto, igual que el abuelo y los padres. Chao, Wilfrida, muchísimas gracias. Saludo a Carlos. Gracias, señor. Gracias, y saludo a Carlos, muchísimas gracias. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Y ahora vamos a irnos a... Te di el teléfono, doctor Amado. Llámale, po. El tío. Llámale. El tío. Esto nos mandó a nosotros Edgar Denis. El tío. El tío. Papá pide disculpas, no quiere hablar. Pero sorprendió a todos esta mañana. Sí, totalmente. Sorprendió. Que el viajito tenían todo, ¿no? De la nada. Sí, se sorprendió por lo prematuro de la salida, esperar fin de año. Pero decirnos nosotros que cuando nosotros recibimos la foto, bueno, voy a dar el nombre de quien envió, aeropuerto. Esto pasaba a la 1 de la mañana, se estaba yendo. Y el que está con él es el papá. El papá. Y se fue Enzo. Y queremos hablar con el tío ahora, porque es la noticia. ¿Cuánto de libertad? Primero se fue al... ¿Quién se fue primero? Y ahora en el último tiempo, Enciso directo, Gómez a Estados Unidos, ahora se va González, tiempo atrás se fue Sebastián Ferreira, transferido de Libertad. No de la cantera originalmente, pero sí el pase salió directamente de Libertad y fue una venta directa. Bueno que va directo al fútbol, digamos, sí. top mundial, porque hoy la Premier League creo que es el fútbol más mejor catalogado, más visto y directo, sin escala. Y eso es lo que costaba en tiempos anteriores, años atrás, era muy difícil que un jugador paraguayo vaya directo, y ahora seguimos con y eso. ahora se va al segundo. Y si sale bien, le abre las puertas a otros compatriotas de ir directo de Paraguay a Inglaterra. Así es, y con solo 18 años. Sí, impresionante. Frases de colección. Julio es un ejemplo para nosotros todos los jóvenes. Julio es un ejemplo para nosotros todos los jóvenes de que se puede llegar si se lucha constantemente. Y bueno, yo no le hago caso a todo lo que dicen, yo solo trato de hacer lo mío dentro de la cancha y bueno, ojalá que en algún futuro pueda llegar a jugar en Europa así como Julio. Sí, yo le agradezco al profe por la oportunidad que me da, a mi compañero por la confianza, y yo trato de dar lo mejor y así poder ayudar al equipo. Frases de colección. No quedará mucho tiempo en el país Enzo González. Así como está jugando, no creo. No quedará mucho tiempo en el país Enzo González. Así como está jugando, no creo. ¿Se va? Es un chico que tiene un futuro tremendo. Imagínate, en marzo, fines de marzo, exactamente te digo, la última semana de marzo cumplió 19 años. Ayer hubo un momento donde se puso el equipo al hombro. Y esos son modelos y ejemplos, doctor Ditore. Sí, claro, y eso es lo que estamos buscando, estamos trabajando. Hay que entender también que Libertad está en un proceso de recambio, estamos en un proceso donde cambió la política de repente de traer 4 o 5 jugadores superestrellas de otros países. Y aquí hay otros también que están esperando su oportunidad. No quedará mucho tiempo en el país Enzo González. Así como está jugando, no creo. Ese soy yo. Sí, en una entrevista con Ditore. 5 de mayo. Y me equivoqué, ¿vio? No va a quedarse mucho tiempo en el país. Y Diego Gómez le dije, no se van a ir. Porque sabe muy bien Germán Cafa, es mejor ahora el precio que después vaya consolidando, que está más caro. Claro. Y a Garnero se le dijo también, se te van a ir. Y digo, ¿pero por qué dijo? No, Garnero dijo, tengo 17 jugadores que terminan su contrato. Sí, pero se lo van a ir antes, usted le dijo. Yo no le doy a bola. ¿Cómo que no? Iván Franco, ¿a dónde fue? Iván Franco hoy está en Estados Unidos. MLS. Pero ese le dio así. ¿Y Jesús Medina? Jesús Medina en su momento, sí, ahora está en Rusia. Iván Franco se había hablado de muchos equipos de Europa, ¿te acuerdas? Sí. Europa, Iván Franco terminó yendo a un destino menor al cual se hablaba inicialmente. Al final como que se apagó, políticamente no se dio dio cuando tenía que salir y después... Así fue. ¿Qué tal, doctor Itore? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Así que la reunión era Enzo. Sí, pero no. El problema es que
estamos todavía en eso, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Y a nosotros nos gusta ya tirar la noticia cuando tenemos bien todo definido, ¿verdad? Está bastante avanzado, pero seguimos todavía conversando, el chico se está yendo. Y bueno, veremos que calculo que en las próximas 24 horas vamos a tener ya novedades más concretas. Ocurre que ya sabemos el club, Víctor. Wolverhampton. Wolverhampton. Hay 8 portugueses, 2 españoles, creo que teníamos toda la información de él, porque esto se filtra. Tenemos la foto en el aeropuerto. Viajó de Los Ríos y creo que se fue Gerardo Acosta también, ¿verdad? No, Gerardo estaba ya él estaba en Madrid y fue a Inglaterra justamente ahora a ver todo el tema de la documentación y todo eso para ir adelantando, porque el libro de pases se cierra el jueves, el primero, el viernes, sí, pero pues, la diferencia de hora ahí también que tener en cuenta eso. Le hablamos con la abuela, con el abuelo, llevó la maleta, va a comprar ropa allá, ya se queda. Y vamos a ver, tiene que pasar la prueba médica, que creemos que no va a haber ningún problema, porque el chico está bien, un chico que nunca tuvo tampoco ningún tipo de lesión, o sea que no creemos que haya un problema en eso, pero son formalidades que hay que ir cerrando, hay que ir terminando, hay que ir puliendo algunos detalles, y bueno, y todo eso lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí, pero ya se fue, ya es transferido. ¿Cómo? Ya es transferido, ya fue transferido, ya va a firmar todo. Ya está, la operación se va a hacer. Y ojalá sí, está muy bien encaminada, eso te puedo decir, está muy bien encaminada, pero faltan los últimos detallecitos que yo creo que no van a haber problemas. Cuando se le comentó, ya sabía Garnero. Sí, ya sabía. No, realmente sabía que estábamos mirando, había algunas conversaciones, pero realmente esto fue todo muy rápido. Vas a decirnos vos, tenemos que seguir preguntando si vende cuánto por ciento del pase de Enzo. No, todavía no podemos hablar de eso, porque todavía no firmamos nada, pero sí hay un porcentaje que queda para el club. Hay un porcentaje que queda, pero tampoco dinero va a decir cuánto. No. Así nomás la vida. Así no. ¿La nota contra los árbitros se presentó ya? Tenía que haber, sí, calculo que sí. Ayer tenía que haberse presentado. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta de comisión de árbitros? Que los 2 penales fueron bien sancionados. Me anticipo en decirte. Sí, es lo más probable. Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Nosotros creemos que hicimos lo correcto y bueno, y ustedes vieron también los partidos, las repeticiones, y cada uno tiene su criterio. De repente yo escuché a muchos periodistas, algunos dicen que están a favor de lo que cobró el referee, otros dicen que no, y bueno, son criterios, ¿verdad?, que cada uno maneja. Y bueno, doctor Ditore, Enzo González, 17 o 18. 18 años. Cumplió ahora en enero 18. 18 años. Esa entrevista que vos pusiste, ¿cuándo fue, Gustavito, con el doctor, que yo dije que se va? En mayo. En mayo yo te dije que se iba. ¿Te acordás? No quedará mucho tiempo en el país Enzo González. Así como está jugando, no creo. No quedará mucho tiempo en el país Enzo González. Así como está jugando, no creo. Eso hablamos nosotros en mayo, doctor. Sí. No te y sigo. bueno, lo importante es que habíamos hablado, ¿te acuerdas cuando se fue Julio, cuando salía la transferencia de Julito, quizás lo más importante era la visibilidad que nosotros le dábamos a nuestro campeonato y a nuestro país en una liga tan importante como una liga europea, y más, para mí es la más importante, la Premier, ¿verdad? No te das cuenta cómo repercute rápidamente, ¿verdad? Enseguida te empiezan a mirar, empiezan a buscar y encuentran de que existe un país que se llama Paraguay, donde también hay jugadores talentosos y donde de repente no solamente el Club Libertad, ¿verdad?, de todos los clubes, y todos pueden beneficiarse con ese tipo de visibilidad, porque estos equipos pueden comprar jugadores de cualquier parte del mundo.
La parte económica no es un problema para ellos, pero yo creo que esa es la parte más importante, esa visibilidad que le dimos a nuestro país, a nuestro campeonato. Y bueno, doctor Itole, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos charlando. Y viajó Enzo. ¿Quién lo va a reemplazar? No, hay muchos jugadores. El partido pasado, por ejemplo, jugó Enzo titular contra Cerro porque Lorenzo estaba con una pequeña molestia. Está Lorenzo, hay un chico Villalba que es muy bueno también, en punta. Está Marcelo Fernández, está Adriana Alcaraz, está otro chico Melgarejo, el Escano, que es compañero de Julio. O sea, hay muchos jugadores. Estamos dándole oportunidad, moviendo y trabajando muy fuerte con las inferiores, y bueno, y el resultado se está viendo. Y bueno, un saludo al aire, doctor Itole. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Arturo. Gracias, presidente. João Gómez y Mateus Cunha, los brasileños del Wolverhampton. Sí, João Gómez había jugado en Flamengo el año pasado y de ahí fue directo a Inglaterra, y Cunha estaba en Atlético Madrid. Incluso fue medalla de oro en las Olimpiadas en Tokio. En Universo Electrodoméstico, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, ¿qué más sobre eso? Porque tenemos lo de Cerro. ¿Viste lo de Danilo de Cerro, niño? ¿Qué Sí, eso es? Manolo Jiménez. Llaman en apodo a Dani Maciel. Subió un colega, él cita la fuente, dice, atención, información vía Marcos Durán. ¿Y qué sube el colega argentino que viene a España, Marcos Durán? Manolo Jiménez, ex entrenador de Sevilla, AEK y Real Zaragoza, será nuevo asesor de Cerro Porteño y el encargado de la formación de los entrenadores del club paraguayo durante los próximos 5 meses. ¿Y cómo esto es? Yo no entiendo. No, pero esto está aprobado por Jubero. Manolo Jiménez. Sí, pero cada vez inventan puestos, aparecen puestos que... Pero está bien que lo haga así, es para construir. El tema es... Sería bueno saber cuál es la función que cumplen, porque no... No, ahí dice, sí, bueno, formativa. Va a ser el asesor de entrenadores. Asesor, sí. Y Jubero, asesor de Cerro y encargado de la formación de entrenadores. Yo creería que viene a través de Jubero, porque... Claro. Y acabo de decirte, ¿es español? Sí, español. Y bueno, y es Jubero, me parece bien. Formación de los entrenadores. Y bueno, ojalá. Yo creería que va a venir a dar una charla o un curso por los próximos 5 meses a todos los entrenadores que tienen Cerro formativas. Claro, Jubero le trajo. Y transmitir que metodología de trabajo nueva y esas cosas, ¿será? Y sí, porque Jubero le trajo, no, es que le trae sin Jubero. Jubero aprobó. La vez pasada cuando dio la conferencia, Jubero decía que Claro. quería como que adecuar eso. exactamente a una línea de trabajo todas las inferiores. Quizás venga por ahí el tema, o sea, relacionando simplemente con lo que había Pero, dicho y ahí hace menos de 15 días. Dani Maciel, porque eso quién publicó. En España. Marcos Durán, el colega Marcos Durán, y Dani le cita al colega, le cita a Marcos Durán. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Te esperamos este domingo. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. Acá hay otra información que dice que puede ser ese equipo, hay 8. El West Ham. Para Enzo. Sí, los dos equipos, del World West y el West Ham. Entonces puede armarse, puede hablar 8, porque también los colegas, por eso si hay que rectificar, no nos rectificamos, no hay ningún problema que aparezca 8. Esa es la información que teníamos. Por eso que está preguntando también, gracias, Edgar, muy amable. Así es. Está Dani. Dani, ¿qué es el que viene a Cerro, Dani? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo al gran Víctor Villalba y a todos los compañeros de ahí. Abrazo grande. Gracias, Dani. ¿Por qué te...? No sé. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Metele pues, Dani. Bien, Víctor. Bien, un abrazo, Víctor. Igualmente, Dani. Arturo, esa información estábamos cruzando esta mañana con Edgar Cantero y este colega argentino, como decía Jorge, estaba explicando recién,
prácticamente confirma la información. Yo estuve chequeando con directivos de Cerro, apenas tuve la información y no me negaron la información, y yo creo que va a venir, porque generalmente cuando yo consulto enseguida me dicen no es verdad, no es cierto, de dónde sacaron esa información, y esta vez me dejaron con el vistazo, y eso yo lo tomo como una información correcta de parte del colega que dio la información esta mañana. Dani, justo recordábamos aquí la vez pasada cuando Jubero hablaba, como que adelantaba que podía darse esto de que se trabaje en una misma línea, por así decirlo, y uno entiende que la llegada de esta persona de Manolo Jiménez tiene que ver con eso, de adecuar a un mismo formato de trabajo todas las categorías inferiores. No sé si lo interpretas de la misma manera. Sí, yo lo interpreto así, principalmente para los técnicos de la formativa, porque uno entra a las redes sociales cuando damos la información y lo primero que con lo que uno se encuentra que viene a reemplazar a Diego, que se quede en vez de Gavilán, etcétera, etcétera. Pero la información es concreta, por 5 meses para asesoramiento de directores técnicos, y esto tiene que ver con la formativa. Yo creo que el licenciado Miguel Castillo tendría información más concreta con respecto a esto. Ese es un buen punto, 5 meses, o sea, no va a ser una función permanente, sino durante el tiempo que dure la reestructuración, por así decirlo. Así es, la información dice así, Víctor. Sí, y bueno, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Dani. Arturo. Sí. ¿Le informaste a los ingleses esta mañana? Gracias, Dani. Abrazo, Arturo. Adiós. Dani Maciel. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990, Sportage, cuota de $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escribinos al 0981 669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción, y Lambaré Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Y un buen punto que nos tocaba el doctor Vitore sobre el tema del libro de pases y el punto exacto en el cual el jugador tiene que estar registrado, inscrito, viernes a las 18 horas. El hasta club ahí es el Wolverhampton, digo bien, y digo más. No se va a decir nada hasta que ellos lo digan. Hasta que anuncie el club. Hasta que anuncie. Es más, se le conoce más como Wolves. Entonces Sí, ahí sí, hacerlo corta es Wolves. Es más en sus redes, Wolves. Sí, pero el club es Wolverhampton, claro. Pero lo van a hacer el Wolverhampton, lo va a hacer. Sí, sabemos que los lobos. Pero oficialmente no se va a confirmar hasta que ellos lo digan. Ese es el club. Pero no le van a confirmar hasta que ellos lo digan. Ferro Párese, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Párese. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión, más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, ¿sí más? Mirando cosas sobre Wolverhampton, hoy juega, por ejemplo, por Copa de la Liga, juega esta tarde ante un equipo de ascenso donde es favorito a pasar, y hoy en realidad cuenta con un plantel más modesto, y eso hasta hace pensar que Enzo pueda tener la oportunidad de jugar rápido, o sea, de tener chance en el plantel principal. Sus 4 principales figuras salieron con respecto a la temporada pasada. Rubén Neves, Moutinho, Adama y Raúl Jiménez cambiaron de equipo. Entonces se rearmó con lo que pudo. Jiménez. Incluso tuvo una pequeña mini crisis en pretemporada porque 3 o 4 días antes de empezar la Premier renunció al técnico anterior porque no traían refuerzos. Así que es un equipo que está en reestructuración, que hoy tiene un plantel, insisto, más modesto con respecto a temporadas anteriores. Yo le decía a Gustavito cuando hablamos ayer con González, Ángel. Ángel de Luqueño, sí, Ángel él González. dijo que estaba paleado. Cuando le paliaron de Libertad. Y que estaba Enzo González en su plantel. Y le menciona a Enzo González. Sí. Como diciendo, él es. Y ahora, ¿quién? Vos tenés la grabación cuando hablamos con el jugador de Luqueño. ¿Eso sé cuánto fue? Que se fue a probar al en el 2019. 2019 termina la apertura y ahí lo sacan de Libertad. Estaba Enzo González en ese plantel.
Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 12-8. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. El tema de Ángel González, que tenía a Enzo González. Y no había caso. Y sí. No se equivocó el técnico, no se equivocó Libertad, le dieron la oportunidad y ahí está, en el fútbol inglés. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Desde este miércoles 30 de agosto al viernes 1 de septiembre, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pagos. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 12-9. En la ciudad de Vileta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mario Olimpia, que sabe cómo está cuando llega Fluminense. Él llega mañana a la siesta. Después de almorzar salen de allá de Río de Janeiro, así que entre la siesta y la tarde están llegando aquí a Paraguay. Y en Brasil plantean el tema de que va a jugar diferente Fernando Diniz, porque allá puso 2 puntas, acá con el resultado a favor es probable que juegue de otra manera, o sea, con Cano de único delantero, 2 extremos y un mediocampista más. Y no lo va a poner uno tiene que elegir Arias o yo creo que juega Keno, Arias y Cano, y el que sale es Kennedy y porque la vez pasada jugó con 2 delanteros. Igual es re ofensivo. Sí, igual. Primero tuve en Libertad, en la formativa y después en la clausura pasé a Luqueño. ¿Y cuánto tiempo tuviste en Libertad, Ángel? 6 meses más ahí. Y después de Libertad, el famoso ese paleo. ¿Te sacaron de Libertad? Sí, de Libertad. ¿Y por qué te sacaron? ¿Había muchos jugadores en tu puesto? ¿Qué te dijeron? Eso mismo, había más jugadores en mi pueblo. ¿Y quién, por ejemplo, estaba en Libertad en ese momento? Enzo González, ese era mi compañero. Enzo González. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Dubración Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Dice Dani Maciel que Edgar tiene el celular del colega, el español el que puso. De Durán, Marcos Durán, es argentino radicado en España, el colega que dio la información. Ok. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu gran vino para viajar con Santa Elena. Está hablando Carlos Coronel, a ver si podemos hablar con él también. Interesante hablar con el que viene a la selección, era tu colega. La vez pasada dio una afirmación jugada Germán en Fútbol a lo Grande TV. ¿Qué hizo? ¿Es que Arturo no vio el programa? No, yo a esa hora dormí ya, por eso no vine. Y según Germán Cafa, el titular ante Perú tiene que ser Juan Espino. No, esa es su opinión. Y por eso yo dije una afirmación jugada. La información, claro. Yo no doy la opinión, tenés que separar información de opinión. La información es una cosa. Claro, esa fue mi opinión personal. Claro, yo digo que va a jugar Carlos Coronel en la portería. Simplemente decía que es medio jugado Espino Qué importante la cantidad de paraguayos que hay en el fútbol argentino, estaba mirando, impresionante. Y Carlos Coronel va a ser el arquero titular. Esa es la información que yo tengo, puedo estar equivocado, no, es opinión. Cuando lo veamos, yo voy a tener la oportunidad de opinar. Así nomás es la vida. Yo lo vi el otro día, lo vi jugar. Yo no digo que sea malo. Messi. Contra Inter. Sí. Él es el que hasta ahora es titular. Y si el técnico toma la decisión de ponerlo el arquero. Claro, por algo será. Por algo será. Claro. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Terminó el partido, niño, 1-1, a favor de Sol. Sí. Terminó el partido, la intermedia, Independiente 1, 3 de febrero 1, Sol América ganó ayer, más ventaja todavía sobre Independiente.
Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Esto le viene bien también al 2 de mayo, que es el segundo momentáneamente. Así es. Es el detalle, Víctor, porque Recoleta el que se puede acercar un poquitito en la tarde. Recoleta es el que puede sacar ventaja en ese tercer lugar, pero todavía no le alcanzaría para ascender lógicamente. Si es que gana esta siesta, llega a 46 puntos, queda 2 por debajo del 2 de mayo. Pero con este empate, Independiente de Campo Grande llega apenas a 43 puntos, lo que le da una luz a esta hora de la tarde de 11 puntos a Sol de América en el tema del ascenso. Eso sí, cambia el panorama. La próxima fecha enfrenta a Independiente. Sol Independiente. Y ahí sí ya te puede ir definiendo. Solo que cambiaría el panorama si Recoleta gana, porque ahí Recoleta llega a 46, pero igual tiene 8 puntos de comodidad Sol de América. Son 3 partidos. 3 partidos de distancia. O sea, se va acercando. 2 juegos antes ya se puede ascender. O sea, está a 4 juegos. Quedan 6 ascender. fechas nada más. ¿Sí? Y ya queda 4 partidos que gane ya 4 gana Sol y sube. Divertite con Farmi este mes del niño. Farma trae una sorpresa espectacular. Estamos sorteando un emocionante viaje al parque de atracciones Beto Carrero en Brasil. Entérate más en www.farma.com.py, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y premiamos a los más peques. Y ayer se ve una particularidad. En un momento dentro del silencio de Villaliza en el partido se escucha un griterío de gol. Y eran más o menos como 10 empleados de administración de Sol de América que estaban detrás de cabinas. Y en el partido de Resistencia no había ni un gol, ¿verdad? Después al final del partido también, terminaba el partido, me tocaba salir y festejaban con toda la victoria de Sol de América porque estaban allí los empleados de Sol, porque tenían que trabajar para mover la estructura de lo que fue el estadio ayer para el partido de primera, y mientras estaban siguiendo el juego igualmente de la intermedia y la victoria de Sol. En Tupí vuelve la fiesta más grande del país. Liquidamos todo en su tercera edición aniversario, 1, 2 y 3 de septiembre. Los precios más bajos, heladeras, TV, celulares, notebooks y mucho más. Boyani, músicos del Chaco, viernes y sábado de 7 a 20 horas, domingo de 9 a 17 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 12-15. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Qué más tenemos del Wolverhampton, el equipo de... ¿Qué más tenemos? Y sí que no tuvo un buen arranque en la Premier, pero este fin de semana ganó. Le ganó al Everton. Y veremos cómo le va, pero en realidad por el plantel que tiene es un equipo que se perfila para luchar, salvarse del descenso. Lógicamente igual en cualquier contexto que Enzo González vaya es importante, pero... Insisto, tiene un plantel más reducido con respecto a otras temporadas. Así como bien usted decía, un equipo lleno de portugueses ya desde hace un tiempo. Tiene jugadores españoles, brasileños, hay africanos y pocos ingleses. En realidad los que juegan habitualmente en la base son más portugueses que ingleses, de los 11 que suelen entrar habitualmente. Nosotros teníamos esta mañana en el bloque en Telefuturo en Urbana, pusimos la foto de su viaje. El que está con él es el papá que no viajó. Y esta mañana decíamos en Urbana, a las 7:30. Cuando recibimos la información, y en Telefuturo con Oscar. Buen día, Arturo. Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Y estoy acá investigando, Oscar, porque sorprende. Vía San Pablo. Arturo, hay un jugador que vía San Pablo está viajando y no sabemos a dónde. Viajó ya. Este jugador, Enzo González de Libertad. Ahí está Enzo González, vía San Pablo. Viajó. Nuevito. Sí. Esto es nuevo. Para Telefuturo, para Urbana. Como dice Oscar, es que estamos a la audiencia de Urbana, que está el chico Enzo González, viajó. Fútbol a lo grande, vos entendés. Y ahí lectura comprensiva, como dejamos manejar la información. Temprano fue. Carlos Coronel, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, contanos, Carlos, ¿cuándo estás llegando? Contanos, para la selección paraguaya. Si Dios quiera llego el 5 por la mañana, temprano. 5 por la mañana. El martes estás llegando acá. Y contanos más, que es lo último hablado con los Barros de Cheloto, que le das mucha expectativa. Yo te puedo decir lo que yo pienso, Carlos, lo que yo pienso. ¿Me permitís? Sí, claro. Que vas a ser titular. No, como yo dije, yo estoy listo para tener esa oportunidad. Yo sigo trabajando muy duro, buscando siempre hacer buenos partidos, porque
yo sé que era una grande responsabilidad jugar por la selección paraguaya, entonces yo estoy me preparando y si Dios quiera, si yo tengo la oportunidad, seguramente que voy a dar mi mejor para hacer, Claro, Carlos. Mi mejor partido. Claro, lo tiene que resolver el técnico. Te repito, mi óptica, no. Vos estás al servicio, Carlos Coronel, al servicio de la selección paraguaya. Sí, yo estoy y quiero ayudar en todas las formas, no solamente en la cancha, pero en el vestuario, con la gente, con el grupo. Yo soy un tipo que trabaja mucho bien con los grupos, con las decisiones que toma el cuerpo técnico, los jugadores, entonces no solamente pensando en ayudar en la cancha o jugando, pero también en todos los otros aspectos. Y me supongo que estarás esperando el momento de ponerte la albirroja, de estar trabajando. Esto de la titularidad, yo me hago cargo, no significa que el técnico tenga otra idea, es lo que yo creo. Contame cómo estás en la parte emotiva, en esta convocatoria tuya, hasta que estés acá en Capital y después vayas a Ciudad del Este. ¿Vos te vas directo a Ciudad del Este o venís por Asunción? Asunción. Contanos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Me siento muy feliz, orgulloso, así como mi familia también está muy orgulloso, mi mamá, toda mi familia feliz, porque ese era un logro profesional y personal, porque desde el momento que yo elegí ser paraguayo, no pensé que sería tan rápido las cosas, y ya en menos de 6-7 meses ya lograr todos los papeles. Entonces agradecer mucho también a la gente de la APF que trabajó mucho para hacer todo el proceso. Agradecer a mi mamá también que viajó 2-3 veces a Paraguay a hacer toda la documentación, y sí, muy feliz, contento, motivado, como yo dije, motivado para mostrar mi trabajo, mostrar la persona que soy, el profesional que soy, entonces muy orgulloso. Carlos, y volviste a hablar con tus amigos familiares al final, ¿cuántos van a venir a Ciudad del Este? ¿Cuánta gente de tu entorno va a estar en el estadio presente ese día ante Perú? Sí, ese es un problema que tengo yo, porque toda mi familia quiere viajar, pero era una viaje bien larga, entonces estoy tratando de ver eso, pero creo que como 15 personas quería yo, también mi familia ahí, porque como yo dije, ese era un logro de mi familia también. Ellos siempre me apoyaron mucho, me ayudaron en todos los sentidos, entonces sería una cosa más tener mi familia en el estadio en el primer partido con la Albiroja. Entonces seguro que estamos organizando, pero creo que como 15 personas, si Dios quiera. Carlos, te volverás a encontrar con Diego Gómez. ¿Llegaron a hablar algo en zona el otro día de vestuario cuando van a ingresar en el equipo, o al final allí del partido llegaron a cruzar algo con Diego? No, sí, Diego escribió antes del partido, hablamos antes del partido y durante el partido también. Él jugó muy bien, marcó un gol, pero una presentación muy buena la parte de Diego, y buena gente también, cambiamos camisetas y todo, y ahora vamos a encontrar otra vez en la selección, entonces a conocer un poco más también a Diego. Qué bueno, o sea, ya escribieron antes del partido y después intercambiaron camisetas. Sí, exacto. ¿No te tiró alguna frase en guaraní? Porque hablabas bien guaraní, me decían, Carlos. No, mira guaraní. Ah, no, te tiró, y hablabas muy bien el guaraní, Carlos, muy bien, del lado de tu madre. Sí, mi mamá siempre habló más guaraní que portugués, entonces la verdad que yo hablo guaraní porque mi familia habla guaraní, entonces más guaraní que portugués. Más guaraní que portugués. Portuñol también, entonces sí. ¿Te gusta alguna comida típica paraguaya? ¿Tomás por ahí, no sé, tereré, chipa, algo? No, tereré, chauta, jauchipá, sopa paraguaya, bori-bori. Bori-bori. Me encanta, bori-bori. Ah, sopa paraguaya, bori-bori. Coiteina, vea, Carlos. Upeala maya. Qué bueno, Carlos. Me encanta tu guaraní. Me encanta. ¿Desde los cuántos años que hablas guaraní? ¿Desde niño? Sí, niño. Se me chiañe, a gente mandañe, yo para
về số pai mình chơi là chơi là ni mà nhé quá số Paraguay chơi na nhé quá tên de pa ere đây por problema De Paraguay y Tena, TT. Paraguay y T. Qué bueno, Carlos, que sea con éxito. Esto creería que va a gustar y mucho al aficionado aquí. Y que sea lo mejor por lo que se viene el fin de semana. Cortito, un segundo aquí un compañero te hace una consulta. Sí, una última, Carlos, porque sabrás que obviamente al tenerte en la selección comenzamos a repasar datos sobre tu carrera, otros pasos que tuviste en otros clubes. Y por ejemplo, también para comentarle a la audiencia, en Austria, en Salzburgo, vos tuviste compañeros que hoy están brillando en la élite. Por ejemplo, Haaland, después hay jugadores que hoy están en Liverpool, en la Premier League. O sea, estuviste en grandes planteles, por ejemplo, por citar algunos, Szoboszlai, Haaland. Después hay uno que hoy está en Wolverhampton, un coreano, Juan. O sea, estuviste con jugadores que hoy están en ligas top. Sí, yo jugué en Salzburg, jugué con muchos jugadores. En mi época eran jóvenes, con un futuro promisor y hoy ya están todos bien. Yo creo que, como se dije, Dominik Szoboszlai, ese era un amigo personal también, tengo contacto hasta hoy. Jugué con Haaland también. Minamino, Hichan, como usted dije, entonces muchos buenos jugadores que jugué en Salzburg. Yo creo que Salzburg siempre tiene un plantel muy cualificado, entonces sí, tuve el placer y de jugar con esos jugadores. Bueno, Carlos, un saludo, nos vamos a conocer seguramente con el tiempo, de manera personal lo mejor para vos, así que lo mejor, la verdad, defendiendo esta causa de la selección paraguaya. Y ojalá podamos estar en el Mundial. Tenemos 3 mundiales ausentes, no digo que sea que ya aseguremos con la presencia tuya ni lo que están, sino esa ilusión que comienza nuevamente a partir del partido contra Perú. Muchísimas gracias, Carlos Coronel, lo mejor para vos y ya nos estaremos conociendo personalmente. Gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo espero un convite ahí para sentar con usted en la mesa ahí para hablar un poco más. Entonces futuramente, pero agradezco ahí a todos. Yo creo que la información, como yo dije, es siempre importante y sí, vamos a hacer de todo para lograr el Mundial otra vez. Bueno, acordate, este programa se llama Fútbol a lo Grande y es Radio Monumental, Carlos, ¿sí? Sí, claro. Despedite en guaraní. Bye, bye. Despedida, mensaje a la visión deportiva en guaraní, por ejemplo, corto nomás, para dar entusiasmo y fuerza. No, ya, a veces la gente ya topata Paraguay, añejan baiteta, abajo por Jamás, ya tienen buen trabajo, ya jamás la mundial, y por Chao, Carlos, gracias. Chao, cuídate, saludos a todos. Gracias, Carlos Coronel. En Plug todos los martes 30% de descuento en frutas y verduras frescas y en buen estado. Descarga la app desde App Store y Google Play. Plug, el súper que más te conviene. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Gómez y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabés qué significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Arturo, coronel, oñe, por una vez de la guaraní, Arturo, será. Purete, tela y guaraní, Arturo. ¿Mi guaraní qué tal, niño? 10 puntos, señor, 10 puntos. Poné, si no quieren más que hablen guaraní en tu WhatsApp, ahí yo. 0971-1080-10. Hablando en serio, quiero que me juzguen en guaraní. ¿Cómo la pregunta? Si añe eporata shehina guaraní be. Si añe eporata guaraní be. Página be. Añe página be guaraní. A los muchachos en ese. Ahí comienzan ya. Porque frase de colección la que digo, Gustavito, ¿qué es lo que me miras? Niño, cepillero último será. ¿Por qué te putea? ¿Otro? Arturo, y ya la tipo, o sea. ¿Qué número tenemos WhatsApp, niño?
0971-1080-10. Buenas tardes a la mesa. Comandante, vos no podés ser el traductor selecto de Mangoré, viejo. Cuadra guaraní, hermano querido. Agradecer de Agüillé de Vina. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va, Ernesto? Bien. Pensé que no nos habían visto. Bien, todo bien. Ocurre que habló en guaraní. Carlos Coronel. Y esto dijo el arquero de la selección, uno de los arqueros de la selección paraguaya. Despedite en guaraní. Mensaje a la visión deportiva en guaraní, por ejemplo, corto nomás. A veces la gente ya topata Paraguay, añejan baiteta, abajo por la jamás, ya tienen buen trabajo, ya jamás la mundial. Importante. Chao, Carlos, gracias. Chao, cuídate, saludos a todos. Gracias, Chao, cuídate, le dijo. Oye, es por nada, Carlos, habla bien. Y decir la traducción, por favor. No, que se va a esforzar mucho para hacer un buen trabajo y que para ir al mundial. Decía, ya nos vamos a encontrar en Paraguay, decía. Y que llega el martes. Y llega el martes recién, exactamente. Bueno, y hablamos, eso fue información esta mañana en Telefuturo, tempranito, en el bloque, Urbana. Le había dicho a Óscar Acosta cuando teníamos la información, eran 7:30. Buen día, Arturo. Buen día, Óscar. ¿Cómo estás? Y estoy acá investigando, Óscar, porque sorprende. Vía San Pablo. Arturo, hay un jugador que vía San Pablo está viajando y no sabemos a dónde. Viajó ya. Este jugador, Enzo González de Libertad. Ahí está Enzo González, vía San Pablo. Viajó. Nuevito. Sí. Esto es nuevo. Para Telefuturo, para Urbana. Como dice Óscar, es que estamos a la audiencia de Urbana, que está el chico Enzo González. Viajó. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Edgar, poné esta foto que le va a dar actualidad. Eran las 1:10 de la mañana cuando esa foto pusimos en Telefuturo, que ahora te envié. Y después ya la repercusión, 5 años de contrato. Esto es hito secundario. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años. Puede ser eterno. La información y con el debido respeto de todo. El tema es que sorprende la ida. Después ya comenzamos 5 años y los muchachos saben todo. El tema es, sorprendió la ida. Sorprendió la ida de Enzo. Y lo escondió bien el presidente. Y tenemos la charla incluso con la abuela y el abuelo Diego Enzo. Después de los 5 años, un Zócalo, 25, 40, 50 y 100 años, es cosa aparte. Acá tenemos. Carlos González, hola, abuelo de Enzo González. ¿Vos sabías del viaje? Hoy esta madrugada se fue rumbo a Inglaterra. No, nosotros no sabíamos nada. Ayer a la noche vino y nos dijo que iba a viajar y se despidió de nosotros y se fue al aeropuerto. Las 9:30, 10 de la noche por ahí. Sí, porque tenemos la fotografía que pusimos en el Twitter de Fútbol a lo Grande. A las 1:10 partía. ¿Qué te dijo antes de la partida tu nieto? Enzo, contanos. Y nos dijo que se iba a hacer una prueba médica y física y que se iba a quedar ya ahí. Eso es lo que él sabía también, que él le dijo el empresario. Una maleta chica, no, porque allá le iban a comprar todo, dijo. El libro de pases se cierra el 31 de agosto. Ahora, el jueves. Sí. ¿Eso te dijo él, Enzo? Sí, así. El 31 se cierra el pase de Haití. Y bueno, ¿y cómo ellos parece que llega mañana a la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana, y de ahí ya se van a hacer la prueba, porque tiene que escribirle antes del cierre de pase. Tu nieto, como es chiquita ahí, 12, 13 años, ya vino para acá, nos contaba Roberto Paredes. Contanos cosas de él, vos como abuelo, Carlos. Y nosotros le llevamos una prueba, yo le llevé una prueba en Libertad a los 13 años. Sí. Y quedó en el primer día, ya quedó él ahí, jugó sus 14, ya 1 año menos ya entró a jugar ahí. Y qué bien tu nieto, ¿verdad? Le gustaba mucho se fue a una escuela de José Mesa, de Ñemby, y ahí le vio un profesor y ahí le dijo a mi hijo para que le lleve en la prueba de Libertad que iba a hacer en esos días, y le llevamos nosotros con su mamá, y ese día quedó con otro muchacho de José Mesa también. Y el que lo buscaba y lo vio es Roberto Paredes. Sí, Roberto Paredes, sí. ¿Jugaba fútbol de salón tu nieto? Fútbol de salón también jugaba, sí, y fútbol de campo jugaba en Atlantia. ¿Y vos le dijiste qué, cómo? ¿Me voy, abuelo? Te dijo. Sí, así nos dijo a todos, su abuela y a nosotros, y no su papá, y nosotros creíamos que pasó algo malo porque vinieron todos acá y nos sorprendió a todos. La abuela de Enzo, hoy pasamos en el bloque en Telefuturo y Urbana, sorprendía la información, señora, que tu nieto
iba para el exterior, preguntábamos dónde, Inglaterra, muy mimado solamente por los abuelos, porque los abuelos somos así. Contanos de tu nieto, Sí, Enzo, cuando te dio la información, así, contanos. así mismo, señor. Y nosotros también sorprendidísimos acá la familia. Hasta ahora estoy allá en las nubes todavía. Me pasé en vela esta noche, señor. No pude dormir. Pero es lo que es su sueño, lo que se propuso, y gracias a Dios y a la Virgen se está consiguiendo. ¿Cómo te llamas, señora? Wilfrida. Mimado por los abuelos, cuando él da la información, vos dijiste que no pudiste dormir, la abrazaste, le besaste, ¿qué le dijiste? Sí, claro, todo, señor. No se imagina. Y sí, nos imaginamos. ¿Qué le dijiste a tu nieto cuando se fue? Portate bien. ¿Qué le habrá dicho? ¿Cuáles fueron tus palabras para el nieto? Sí, le dije que es lo que él quería, que ahora está consiguiendo, y que siga luchando por sus sueños. Y cada vez que lo veías vos o escuchabas la radio en televisión, ¿qué decía Wilfrida? ¿Qué calidad tiene tu nieto? Tiene calidad. Sí, gracias a Dios. Y se dedica mucho, señor, Bueno, y nos decía Edgar Cantero, Edgar está ahí. Sí está. Nos decía Edgar que estaba Gerardo Acosta, que había viajado. Y le preguntamos a Rubén Ditore, y esto va para Edgar Cantero que nos dio el dato, que estaba en España, el doctor Acosta, sí. Y de España va a Inglaterra. Ya está por otras cuestiones, por el tema legal, contrato. Arturo. Y, señor. Yo recuerdo cuando estuvo en la mesa de fútbol a lo grande a través de Monumental. De hecho, la primera invitación, ahí en esa mesa fantástica, Garnero, cuando habló de la cantera de Libertad y mencionó en un momento dado la charla que hicimos el dúplex con NPI con relación a Enzo González, Lescano, otro jugador de muchas condiciones de Libertad, y otros más, que de a poco lo iba a llevarnos Garnero a la primera división, dándole confianza al técnico argentino, y ahora pasó lo que pasó, esta transferencia de Enzo González a Inglaterra. La cantera de Libertad, eso valoró muchísimo Garnero. Y atención, nos van a decir hasta qué momento seguimos, porque este es un detalle que no es menor, todo lo que pasó con Enzo. El chico Ángel González de Luqueño salió de Libertad porque estaba Enzo ya perfilándose, jugó en Luqueño ahora el partido, muy buen delantero extremo, y le preguntamos por qué saliste de Libertad y te fuiste a Luqueño. El de Luqueño ahora estaba en Libertad y esto nos dijo. Primero estuve en Libertad, en la formativa, y después en la clausura pasé a Luqueño. ¿Y cuánto tiempo tuviste en Libertad, Ángel? 6 meses más estuve ahí. Y después de Libertad, el famoso ese paleo. ¿Te sacaron de Libertad? Sí, de Libertad. ¿Y por qué te sacaron? ¿Había muchos jugadores en tu puesto? ¿Qué te dijeron? Eso mismo, había más jugadores en mi pueblo. ¿Y quién, por ejemplo, estaba en Libertad en ese momento? Enzo González, ese era mi compañero. Los González. Ángel hablando de Enzo, y por ahí no se quedó, que hoy está, dicho sea de paso, en Sportivo Luqueño. Y repito, para Edgar Cantero, que nos dio el dato del abogado Gerardo Acosta, está en España, va para Inglaterra, sí, para la firma correspondiente. Así las cosas. Y ya escucharon, ustedes ya escucharon a Coronel, ¿ya habló ya Coronel? Sí. En guaraní. Mensaje en guaraní. La parte final. Pero hay otra parte donde hablaba también soy paraguayité. Sí, paraguayité. ¿Qué? Que desde chico le gusta el tereré. Que le gusta el tereré, sopa, boriborí, Bueno, chipa. Pero ya no tenemos tiempo, ¿verdad? No, que todo eso que le gusta deje de comer, porque si no, no va a poder ¿Qué jugar. dice? Que no coma eso. Sí, porque gallina gorda no vuela. Así mismo. Me gustó eso, me gustó. ¿Y por qué no tomamos un cafecito? No, ya tomamos, Arturo, ya tomamos. ¿Ya tomaron? Ha sido un gusto, gracias por este tiempo. Hasta mañana. Gracias, muy amable. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Aprovecha esta bomba Bristol. Compra ya mismo tu televisor. Si gana Olimpia cuartos, 30%. Si gana semi, 50%. Y si sale campeón de la Libertadores, tu TV te sale gratis. Promo válida hasta el 30 de agosto. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorty, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer.
¿Querés equipar toda tu casa? Este jueves 31 de agosto al sábado 2 de septiembre llega NGOF, la feria de descuentos espectaculares del 30, 50 y hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Vas a tener la oportunidad de llevarte a casa todo lo que necesitas al mejor precio. NGOF, con el pacto de confianza NGO. Recordando entonces lo que tiene que ver con Enzo González, ya viajó esta madrugada. Va a llegar mañana, nos decía el doctor Ditore, a Inglaterra como para fichar y ser confirmado por Wolverhampton. Y lógicamente nos agregaba el dato de que allá se lo va a anunciar oficialmente. Por eso se guardó silencio, se va a hacer la presentación por las vías oficiales del club. A veces los clubes ingleses ponen el monto de la operación, veremos si este es el caso, como para saber qué porcentaje de la ficha, cuál es el monto y todo lo demás, antes de que lógicamente se dé la presentación oficial. Bueno, estoy averiguando, perdón, ¿qué tal? Hola Arturo, saludos para todos. ¿Sabe qué equipo le iba, a dónde se iba a ir? Yo me hago cargo. ¿De la Premier o de...? No, ya saben todo, ustedes saben todo, bomba, noticia, bomba. El Inter de Miami le estaba siguiendo. No. Y el Brighton también. Yo me hago cargo y toco con partitura y no toco oído. Pues ya me estoy calentando de a poco. Por eso que ojalá atienda Pedro Aldave, porque tiene su radio preferida, bueno. Entonces, ¿a qué club se iba a ir? Yo, Arturo Máximo de Rubín Schwarzman, estoy haciendo cargo de lo que digo. No toco de oído. Hace rato que dejé de tocar de oído. Ni pongo cosas resonantes, bomba, Uno es periodista. Después ya todo el mundo sabe. Le iba a llevar fulano, que me engana. Ahí me puse, ¿verdad? Y estuve preguntando. Primero, ¿quién la aconsejó en su ida y lo abrazó en Libertad? Esa es la respuesta. Y ustedes él es panelista. Por eso estamos en esta mesa, señor. Por eso sería bueno que usted... No, es que yo soy periodista. El que vi así dónde vive, cómo fue, por qué impresionó. ¿O van a contar ustedes? Anoche fue muy emotivo todo en Libertad. No solamente que se fue a verlo a los abuelos y las abuelas. El que seguramente lo abrazó y le hizo lo mejor habrá sido un compañero. No, de compañero es que es lo mejor que rescataron de Enzo sus compañeros. La humildad. La humildad de Enzo. ¿Y quién le dio consejo como otros, los más experimentados? A eso iba yo, por ejemplo. Entre ellos Tacuara Cardoso. Tacuara y los compañeros, que valoraron muchísimo anoche cuando se iba a ir, cuando se despide de los compañeros, Enzo, la humildad de Enzo, que todos los jugadores de Libertad elogiaron, incluyendo el cuerpo técnico, cuando él se despide del plantel. Y en esta mesa, y hago la oportunidad, ¿qué club iba a ir? Estaba interesado en él. Yo no voy a agregar nada más, pero es así. ¿No está Aldave ahora en otro medio? Roma, de Italia. La Roma. Anoche soltó fuerte. ¿Ya se dijo en otro lado también? Ya se dijo en otro lado. La Roma de Italia, confirmado. La Roma de Italia. Y eso no sabíamos. ¿Verdad? No. Podíamos creer de Inglaterra, como dice el niño de otro lado, y anoche también saltó lo de Roma. ¿Y quién estaba en Roma, niño? Dybala. Sí, pero paraguayo no. Paraguayo. Tony Sanabria, el último. Antes Tony jugó Iván Piri de tiempo atrás, pero ahora dijo no. Dos cuestiones. Y más, la posición de Dybala, que viene arrastrando muchas lesiones. Que lo quiere Boca Paz también. Sí. Dos cuestiones. Una al monto y otra la forma de. Eso yo no sé. Yo tengo. ¿Sí? El monto es entre 1.8 y 2.2. Entre 1.8 de euros, millones de euros, y 2.2. Es más baja que la de Enciso, pero es considerable. Y él no va, a priori, a integrarse al plantel principal. Le van a hacer una adaptación como hicieron con Enciso. De 3 meses. Sí, o sea, que no es que lo vamos a ver ya ahora. Va a ser un proceso de unos cuantos meses con la sub-23, porque él tiene 19, va como una especie de sub.
y después lo Pues suben al plantel los principal. requisitos de selección mayor. No, y no, todo, claro, por eso él va por eso como va 21 le llaman. Exacto, en sub-21. Es como un selectivo tipo reserva que hace. Pero igual eso lo habilita a jugar en Premier, Sí, o sea, sí, claro, está en el plantel juvenil ya puede pasar a jugar. Al sumar una cierta firma de planilla se puede jugar en el plantel profesional. Pero y no hace falta que esté en la por eso selección. que el Claro, no va por el tema de la monto, edad. Exacto. por eso que el monto no es elevadísimo, no es una, Pero igual. pero es 1.8 millones de euros y entre 1.8 y 2.2. Y una transferencia directa. Lo que Sí, comentamos. exacto. Y aparte Sin le va a escala. quedar seguro un porcentaje. No, de claro, libertad. sí, Claro, aparte un claro. salario bueno, objetivos que le ponen, completo es. Ya entrar a ese mercado ya es el gran premio para el jugador. Así es. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Se accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. No sabían los padres en el barrio republicano, vive Enzo. No sabía, en el barrio republicano. En el barrio republicano. Y lo que más valoró todo el plantel fue la humildad de Enzo. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. En Shell, 600 guaraníes menos por litro, fórmula Super B-Power, Evolux o cualquier combustible. En todas las estaciones Shell, para en Shell y llena el tanque de la mejor calidad al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la De familia. momento es el único a ser transferido y no más. En libertad. No más. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumo Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regala Bemyflores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Leandro de madre paraguaya. Sí, el Claro. de la selección argentina, Leandro Paredes, Sí, está campeón del mundo. en Roma. Sí. No, pero estamos hablando de paraguayo en Roma. Claro, y los El últimos... que iba a ir a Roma, ¿qué tiene que ver con Cremonese de Roma? había jugado en la Roma. La verdad que no tengo la info, pero O la filial Juventus, puede ser. o era la Juventus. Ahí iba a ir Gustavo Nefa. Y fue a Cremonese. Estaba para ir a la Juventus o la Roma en aquel momento. Y se fue a Un Cremonese. equipo más chico, sí. Sí, señor. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. ¿Qué te quedaste, Guayín? ¿Qué te quedaste? Y tenemos un montón de audios sin abrirse, un montón. Siguen llegando. Solo 971, Me 10, sorprende la 80, cantidad, pasa que pasamos Pasa 2-3 y ahora seguimos. Es buen activo la Guaraní, ve. ¿Y después? Y hay un... Ahora eso, si no, no iba a hablar más nomás. Hola Arturo ñe pona la Guaraní. Mishi ñe pona ve Rubén Darío da Rosa y la Guaraní, perdón. Pero Rubén Darío que no viene acá al caso. Hablémonos de mí, no del colega. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Me quedo con tu portugués, Arturo, con tu portugués azonzao. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, ¡vamos! Arturo me mandó ande de resistencia canción y enamorado a ese travesti Carla. Con este ya. Como siempre hay alguno que cualquier cosa. ¿Qué tal, comandante? Comandante, una consulta. ¿Qué hora otra vez hoy le aplicas la caminata, comandante? Siguen enviando 0971 los oyentes 10 80 10. un montón de audios.
A ver, otro. Ñaganata Lomitada. Otro más. Tenemos a continuación. Arturo, una vergüenza, o sea, ¿cuántos años está en Paraguay no habla en guaraní? Siguen opinando los oyentes. Otro más que tenemos a continuación. Buen día, Arturo. El aporte se yo me ñante arquero a veces selección paraguaya me soñé mi pegua mi veces a ñe point ese a ver ya de idioma guaraní te poñé mi ve ñante arquero a ver Carlos Corona se camo nuevo vaina ayer la en el programa ve. Hablas muy bien el guaraní, Carlos, muy bien, del lado de tu madre. Mi mamá siempre habló más guaraní que portugués, entonces la verdad que yo hablo guaraní porque mi familia habla guaraní, entonces más guaraní que portugués. Más guaraní que portugués. Portuñol también, entonces sí. ¿Te gusta alguna comida típica paraguaya? Tomar por ahí, no sé, tereré, chipa, algo. No, tereré se gusta, jauchipá, sopa paraguaya, bori. Bori. Me encanta, bori. Ah, sopa paraguaya, bori. Coiteina, vea, Carlos. Usted la masa. Me encanta tu guaraní. Me encanta. ¿Desde los cuántos años que hablas guaraní? ¿Desde niño? Desde mi 6 años, a gente manda años, pero a veces pa, y se guaraní, mañe, pasa, yo paraguayo y nañe, pa, tende, pa, heredera, hay poco problema. Paraguayo y te. El despedite en guaraní. Bye, botaje. Mensaje a la visión deportiva en guaraní, por ejemplo, corto nomás. A veces la gente ya topata Paraguay, añajan baiteta. Abajo por la jamás, ya tienen buen trabajo, ya jamás la mundial. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Niño, la victoria de Resistencia. Partidazo. Y fue la figura del chico de Cerro González. Iba a decir Enzo González. Fabián González. Fabián González. Goles en formativas sobre el final, lo supo dar vuelta en un desconcierto final de Nacional, en un enredo extraño allí que terminó hasta con una expulsión de Jordan Santa Cruz, que se enredó con el árbitro, se pasó de boca, después le termina sacando la roja. En esa jugada viene el tiro libre. Había estado mejor Nacional en el primer tiempo, los cambios le dieron vida, más en base a fuerza que fútbol, pero empujaba, insistía, Resistencia, así encontró el empate y solo al final la victoria. Ángel González. Otro Ángel González. Pero usted me consiguió un Fabián. Una vez cuando hablamos con él, Fabián. Sí, que le gusta, de hecho en reserva goleador Fabián González, así mismo. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibes un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. La mamá de es enfermera. La mamá de Enzo González. Sí, la mamá de Enzo no sabía nada y estaba de guardia en el hospital de Barrio Obrero, es enfermera. Ahí le avisó que viajaba transferido. Mucha emoción en la familia. Enfermera, la mamá tampoco sabía. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Ojo sobre el tema del monto, porque veo aquí páginas inglesas que hablan de que sería un acuerdo de alrededor de 6 millones de euros. Dice la información, por lo menos de páginas que veo que siguen al Wolverhampton. Entre 1.8 y 2.2. Veremos después si anuncia el propio club el monto, pero veo aquí una página que sigue la información de Wolverhampton y habla de el joven de 18 años llega al Reino Unido para cerrar un acuerdo que sería de 6 millones de euros para unirse al equipo de la Premier League. Este domingo, 3.250 millones en premios, el nuevo pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Mitsubishi Triton, una Mazda CX-30 y 2.000 millones. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables.
Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La página es The Athletic y el periodista Steve Madeley, y que se presenta en sus redes como escritor, en este caso del tema de seguidor del Wolverhampton periodísticamente. Por eso, como insisto, un periodista partidario. O sea, no partidario, que cubre Claro. Wolverhampton, para usar un término más apropiado. Salió la sumatoria, que tiene una cosa tiene que ver con la otra, ¿verdad? De lo de Enzo González. Salió la sumatoria de minutos. Ya está, 6 millones. 6 millones de dólares. De euros. Perdón, 6 millones de euros. Vos quisiste que pregunté. Claro, quería y me saber. respondieron porque no se puede comparar la oferta de Italia con la de Inglaterra. Tema número fue entonces. Sí, señor. Cuando viene una, la de Roma, y cuando viene la inglesa. Y dijo altísima por los 18 años, entonces se entendió. Claro. Y dijo, no se puede, esto no es aldave ni nada que se le parezca. Es 6 millones. Y si no, dan el palo. Pero esa es la transferencia. Aproximadamente 6. ¿Por el 100% sería? Eso todavía no que estaba estoy preguntando. Y el tema de Enciso era 13 millones no libre. Completo. 13 millones. El de Ferreira no llegaba a 5, Sebastián Ferreira, ¿se acuerdan? Sí, cuando fue a Estados Unidos. Después no sabemos, yo no sé el de Medina, que su Medina cuánto fue. Y cuando pregunté, ahí me puse en la quilla que me disculpe Gustavito porque sale todo lo que yo digo. Y no, yo no entiendo a Gustavito, se preocupa porque hablo. Ahí en la esquina me fui. Y pregunté, me dijo, no se puede comparar. No se podía comparar la oferta de la Roma con esta oferta. Muy, muy, muy superior. Y es los 6 millones de dólares. Ahora que se encarguen, como dice Víctor, oficialmente. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Euros. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu Aparte, cita. las cifras que se manejan en Inglaterra son altísimas. Sí. Por De donde ese mira. promedio para arriba. De 6 millones para arriba. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Es decir, a la oferta de la Roma y de fútbol inglés no se puede comparar. Había mucha diferencia para el fútbol de la Premier. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Está en nuestro Twitter, como pusimos, la venta de Enzo González al fútbol inglés ronda los 6 millones de euros. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Los goles que hizo Ángel Fabián González. Muy bien, marcando el espacio, posicionándose allí arriba en ataque para el primero, el segundo de cabeza. El segundo fue muy lindo. Sí, muy lindo gol. El segundo fue muy lindo, de palomita y cambiando de palo. Muy lindo gol. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. A todo ponele Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983-119720. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. En un momento se estaba hundiendo Resistencia en el fondo con el tema de promedios, con sus resultados negativos en ese 1-0 momentáneo de Nacional. Después la victoria le sigue dando chance y vida allí en la zona de abajo.
Es cierto, queda muchísimo, pero es importante volver a ganar. Cortó una racha casi de un mes y poquito más después de volver a ganar el equipo de Resistencia. Agosto se pone bueno. Aire acondicionado Split 12.000 BTU, contado 2.314.000 guaraníes, financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. No, estaba hablando sobre el tema de minutos de los sub-18 y Libertad. Es el que tiene mayor cantidad de minutos en la sumatoria actual. Tiene 573, le quedan minutos faltantes para completar el cupo de 227 minutos. Y el sub-18 era Enzo González, el que venía jugando, así que Libertad va a tener que buscar también a alguien allí con quien reemplazarlo en materia de sub. Y el segundo equipo con mejor promedio de minutos en la sumatoria es Tacuaré. Después lo sigue Ameliano, Guaireña y Nacional. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Ahí le escribí, llámale. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Ahí le puse a Pedro, ¿te llaman o querés que yo le llame de acá, Gerardo? Y atiende, veo. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro en Nembú. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec. O llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, Arturo. Bueno, estamos al aire, Pedro, estamos al aire, perdón, estamos al aire, te pido disculpas, saco yo de mi teléfono. Pedro, hubo mucha diferencia entre la Roma y su nuevo club en Inglaterra con Pedro Aldavi y el caso Enzo. No, con la Roma nosotros solo hablamos de la parte deportiva. No llegamos, sí, hablamos del monto y todo, pero no pasamos a otro nivel como para cerrar. No hubo una oferta de la Roma, hubo conversaciones. Yo me reuní con ellos, me mostraron el interés, pero la política del club no era la de llevar juveniles, porque el Mourinho prefería jugadores hechos, pero a la mitad toda la secretaría técnica le gustaba mucho el jugador. Claro, pero en la comparación, Pedro, y vos lo sabés muy bien, es diferente el mercado italiano del inglés, ¿verdad? A mí me gusta mucho la Premier, y sobre todo para los jugadores rápidos, así como Enzo, como Julio, como Miguel. Me parece que ellos han entrenado ahí con un aprendizaje que hacen sobre definiciones, mejoran muchísimo. Y a la edad de Enzo, calcula que tiene 18 años, tiene 6 años para aprender de todo en el fútbol, ¿no? Así que me pareció el club ideal, y me parece también que él la va a romper, no tengo duda. Le va a costar, como le costó a Julio, como le costaron a todos, y más viniendo de otro fútbol, de Sudamérica directamente, pero se va a adaptar porque es fuerte, tiene hambre, rápido. Así que yo, de mi punto de vista, estoy muy contento. Pedro, la despedida, ¿cómo fue en Libertad? Nos hablaban y nos decían que ese chico es muy humilde. Después fueron a la casa a decirle que se iba a contarnos, Pedro, como su representante. No, bueno, a ver, no, humilde no, es un chico que está empezando, que trae de familia de trabajadores. No, nada, él la verdad... No, yo no humilde, no, perdón, Pedro, no digo la parte económica, estoy hablando de la forma de ser del chico. Sí, es humilde, sí. Pero lo que te digo, yo recién con el jugador hablé ayer a la tarde de esta situación. Una vez que ya tenía todo casi concretado, que hablé con la gente de Libertad, que ellos ya se van a explayar sobre las condiciones de contrato, los años y todo corresponde al club. Yo recién ayer hablé con él. Fue todo medio de sorpresa, después hablé con los padres, lo hice por Zoom porque no pude viajar. Y nada, y lo resolvimos en un día, pero ya veníamos trabajando hace mucho. Lo que pasa es que no lo quería cargar al jugador con todas las cosas que me pertenecen a mí, ¿no? ¿Vos dónde estás? Yo estuve en Inglaterra hace 2 días, ahora estoy en Argentina por un tema personal, así que, pero los próximos días viajo de nuevo. Yo ya estaba todo hecho, solamente era salir en la foto, ¿no? Pero bueno, en unos días vuelvo.
Se habla de cifras y vos la cifra no querés decir, ¿no? No es que no quiero decir, no me corresponde porque un jugador que se hace de club a club, ya lo va a decir Libertad. Falta una revisación médica, el jugador todavía no llegó, está volando en este momento, o sea que no corresponde todavía. Pero ya la van a decir, acá está todo claro, no hay mucho. Pero algo que le corresponde a Libertad. Wolverhampton, cuando se arregló Wolverhampton, ellos, ¿qué te dijeron de él? ¿Fuiste vos? ¿Cómo fue la charla? No, el director, el director deportivo lo quiere mucho el jugador. Veníamos trabajando, vino a verlo, lo estaba siguiendo hace 3 meses. Yo cuando estuve en Inglaterra lo vi, lo fui a ver. Le gustaba el jugador, lo siguieron y se decidieron estos días. Se abrió un presupuesto para un juvenil para el plantel profesional, que es la condición de él. Y bueno, y lo tomaron a Enzo y cerramos la operación. Gracias a la gente de Libertad también, que entendió que era un buen momento también para Enzo no cortar la carrera y bueno, y le dimos para adelante y lo cerramos en 10 minutos. Conociéndote, Pedro, como una persona respetuosa de todas las conversaciones y negociaciones, ¿hace cuánto tiempo está lo de Enzo para esto? ¿Después de cuánto se dio? Después de 4 meses, 3 meses. 3 meses, 4 meses. Me acuerdo con el caso de Enciso, ¿te acordás que se dilató y después se fue? ¿Acaso parecido o no? Hubo un momento donde faltaban algunos números, pero fue parecido también. Lo siguieron, estaban decididos. Acá fue la Secretaría Técnica, le gustó, después pasaron a la parte económica con otro director que maneja que no está en el fútbol pero maneja el OK, y después ya con el dueño el cierre. O sea que fue una negociación de 2 meses, pero la parte final rápida, ¿no? Cuando se te pregunta del jugador, aparte de la parte profesional, ¿qué más te dicen los ingleses? No, nada, ellos quieren saber qué tal es, cómo entrena, lo de siempre. Pero bueno, convengamos también que la presencia de Julio en la Premier League fue muy buena, la rompió toda, cuando tuvo la chance la rompió toda. O sea que ya la imagen de un jugador que viene de la Liga Paraguaya y de Libertad a la Premier, no es que dice no se va a adaptar, tiene condiciones, a ver si me entendés. Yo creo que también el momento de Julio está ayudando también a que nosotros podamos meter jugadores en la Premier directamente. Y jóvenes, los jóvenes. Y sí, están viendo un jugador que viene del mismo club, mismo agente, y viene y juega, entonces es más fácil la introducción del jugador en un mercado que para nosotros siempre fue atípico, ¿no? Quiere decir que llevaste Enciso, ahora Enzo, ¿y habrá un tercero o decir no, tiempo al tiempo? No, ahora vamos a esperar que terminemos esto y después siempre, no hay 2 sin 3, dice el proverbio, ¿no? Vamos a intentar el tercero. ¿El tercero quién es? ¿Quién más tenés Libertad vos que vos lo representás? No, tenemos que ver quién, cómo lo preparamos, cuál... no lo sé ahora, si te digo que no lo sé. Es decir, yo creo que sabés y te mantener reserva como representante, intermediario. No vas a soltar todo todavía. No, tenemos que ver, Arturo. Pero bueno, estoy contento. Estoy muy contento porque no tengo duda que Enzo va a andar bien y necesitamos jugadores en alto nivel para pelear con la selección también. Cuando le dijiste a los padres, hablamos con abuela, hablamos con abuelo, no sabían, contanos esta de decirle se va y se va. No. Vos calculás que yo hablé con el padre nada más porque la madre estaba trabajando. Y bueno, pero después ya la gente de Libertad tiene buena contención, es humano, el presidente Jorge, el presidente, todos van, el técnico, los jugadores mismos, o sea que estuvo la contención más del lado de Libertad que la mía, porque yo le dije nos vamos, me junté, se juntaron algunos jugadores ahí con él a guiarlo, sobre todo los que ya estuvieron afuera y nada más, y ya se viajó, o sea que, pero bueno, ya ahora falta la adaptación de él, va a viajar ahí, está viajando Lucas con él, que fue el que estuvo con Julio los 2 primeros meses. ¿El traductor? En Brighton. No es el traductor, es todo, porque él está ahí en todos los detalles. O sea que aparte de hablar inglés, lo va a ayudar en lo que es auto, casa y todo, porque el entrenamiento dura 3-4 horas y después está todo el día, ¿no? Así que vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con Julio, de mandar a alguien con él y que lo acompañe los primeros meses, ¿no? Incidió mucho lo de Julio Enciso para lo de Enzo, ¿verdad?
Estamos hablando de lo que ganó Julio, futbolísticamente. Sí, claro, no, bueno, abre los ojos también de que un jugador que viene de un campeonato de Sudamérica que ellos no tenían, que anduvo bien, obviamente cuando aparece otro lo están viendo más. Si salió Julio puede salir otro, es normal. ¿Sabe quién ayer también le habló y sintió todo esto? Tacuara Cardoso cuando hablaba con él. Sí, Tacuara fue a la casa a hablar con el jugador, sí. ¿Por qué no nos dijiste eso que fue a la casa? ¿Por qué tengo que preguntarte yo, Pedro? Bueno, porque me olvido, también tengo un montón de cosas, Arturo, en la cabeza. Ahora. No, yo no tengo un montón de cosas en la cabeza, tengo que preguntarte yo bueno, sí, pero vos estás preguntando y yo me preguntás y te contesto, no es que te estés mintiendo, me olvido. Bueno, y contale, ¿cuál fue la función de Tacuara? No, Tacuara lo acompaña, obviamente, ahí en el vestuario, todo. Te vuelvo a recibir todos los jugadores de Libertad con los chicos. Si no, no puede triunfar ningún chico en ningún club del mundo, si no lo apoyan los más grandes. Y obviamente la contención Roque, Tacuara, en el vestuario de Libertad, se cae la historia cuando uno entra en el vestuario de Libertad. Se respeta Roque, se respeta, pero Tacuara acaso Enciso como que le daba consejos. Yo no sé si fue Tacuara parecido a Enzo. Pone ahí. Yo no sé si lo pone para que le lleven tereré ahí o lo no, viste cómo es, pero bueno. No, sí, Tacuara fue a pedir. Tacuara es buen amigo ahí, los chicos, le da buenos consejos, lo acompaña. Le dice por acá sí, por acá no, hay que trabajar más, hay que hacer esto. En lo que él puede, otro le hablará a Roque, otro le hablará a otros jugadores, pero bueno, en el caso de Enzo sí, Tacuara lo apoyó también. ¿Y Tacuara se fue con Enzo a dónde? ¿Cómo no se fue? ¿Y a la familia la acompañó Tacuara o no? Sí, acompañó, habló un poquito ahí y le dio su experiencia y le da su consejo y bueno, se tiene que entrenar, Tacuara tiene que meter un gol el domingo. Bueno, pues eso es otra cosa. ¿Dónde va a ir? Pero Tacuara te representa... Tacuara tiene que seguir metiendo goles, si no... Está bien, pero Tacuara te representa a vos porque vos lo representás, andaste, no sé si fue con Karim y junto a la familia. Fue con Karim también. Ahí fueron entre los dos, entre Tacuara y Karim está la sabiduría, ¿viste? El árbol de la sabiduría. Fueron los dos y le hablaron un poquito. Después también fue Jorge, por Libertad, fue de Patito también, por Libertad. Fue Patito, sí. Sergio Aquino. Y Karim y Salomón. Y está el abogado Acosta para cerrar. No, Gerardo está volando a Inglaterra, llega en unas horas. Lo que pasa es que él estaba en el Mundial de Atletismo en Budapest. Pero correcto. Ya está. Pero él está volando ya creo que llega esta tarde. Y como se habló, son 5 años de contrato, ¿no? Todavía no te puedo decir porque falta la realización médica, falta terminar el contrato. En unos días va a salir todo y bien claro. Si no... Está bien, también lo de contrato, yo digo secundario, acá lo importante, la cantidad de años, digo, es que está ganando Paraguay un mercado brillante, comenzando lo que fue Almirón, lo que es Enciso y ahora lo que podrá hacer Enzo. Sí. Así que bueno, por suerte, estamos contentos, Arturo, así que gracias por compartir este momento. Esperá lo último, perdiste la paciencia conmigo, lo último nomás. No, en otro medio tenés para hablar 4 horas. Te atendí porque era vos. Espera un ratito. Enciso, la verdad, ¿en cuánto tiempo vuelve? 3 meses y medio, 4. Y vuelve. ¿Y cómo siente Enciso? ¿Cómo siente Enciso? Va a volar. ¿Cómo siente Enciso no estar ahora en los partidos? Sí, muerto, es normal, un chico quiere jugar todos los partidos, a él le gusta entrenar, todo, imagínate. Está mal anímicamente, pero bueno, es lo que hay, y bueno, se rompió, se recuperó y tiene que asumir esto, es parte del fútbol, así que va a volver más fuerte que nunca, como volvió después de que se rompió la cara, ¿no? Sí, tenés razón. Bueno, Pedro, gracias por este tiempo y perdón por tantas preguntas. No, Arturo, para eso estamos. Abrazo. Gracias igualmente. Pero dale. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. 13-2. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Un triunfo del Sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Y por qué no le llamamos a alguien de talleres? Porque hace Matías Galarza. A ver. Así es.
Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Echaron ayer a Pumpido? No. Al final del partido fue como que le saludó al árbitro, creo que reclamó, fue salud y reclamó, pero más jugadores. Principalmente esa última expulsión, o sea, al final del partido. La de Jordan. Eso es lo que reclamaron bastante. Pero se fue de Boca. Pero Jordan, sí. Hubo roja directa exageró, por sí, hablar. por hablar. Sí, roja directa Primero y encima fue justo fue el tiro amarilla, libre del después gol. algo y ahí, sí. Trae tu empresa Bancop y accede hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Cómo se habla el mercado en Inglaterra? Con los Enciso. Sí, Almirón Enciso. Primero Almirón, Me acuerdo después que Roque y después Julio dos Santos al Bayern. Sí, en Alemania. Por eso es muy importante cuando uno va al exterior a hacer bien las cosas, ya sea en lo deportivo Quedas como en lo una humano. especie de embajador, ¿no? Claro, y le abrí las puertas porque ahora está en Inglaterra, anteriormente pasó en Brasil con los paraguayos que iban, pasó en Argentina, otro mercado de Europa. Entonces cuando uno va y hace bien las cosas, sin darte cuenta, vos le estás abriendo la puerta a tu compatriota. Y un detalle es que además que no es menor. ¿Qué edad tiene Enciso? Y en 19. ¿Qué edad tiene Enzo? 18. Si andan bien los dos, van a buscar otro de la edad también. Claro. Claro. Sí. Y ahí se ahora 6 millones de dólares prácticamente. Así es. De euros. Sí. A confirmar, y así tiene que ser, por los ingleses. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Flanco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Cuando lo transfirieron a Diego Gómez, fue 3 millones por el 50%. Quiere decir que si quería el 100, tendría que ser 6 millones de dólares el caso de Diego. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y uno tiene frase de colección, hablando en guaraní. ¿Qué tal mi guaraní? Hablando bien. ¿Es bueno mi guaraní? Sí. ¿Verdad? A la puta. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraní, ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hablas muy bien de guaraní, Carlos, ¿eh? Muy bien, del lado de tu madre. Se me llega a gente manañe, para a veces pa y me lleva se guaraní mañe pa, yo Paraguay te nañe pa tende pa heredera, hay poco problema. Paraguay te. Nambre luego angalingo pico captura, que piolo que tanto. Soy Paraguay, my friend. Nambre luego angalingo pico captura, que piolo que tanto. Soy Paraguay, my friend. Paraguay te. Nambre luego angalingo pico captura, que piolo que tanto. Soy albirrojo y que. Mata Paraguay, añahan baiteta, abajo por Jamás, ya tienen buen trabajo, ya Jamás la mundial. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Carlos, mi pregunta no está, ¿verdad? Mi pregunta para qué, ¿verdad? Carlos Coronel. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. El que hizo los goles nacionales era de Cerro, o es de Cerro a préstamo. Sigue siendo de Cerro, estaba a préstamo, Fabián González. ¿Y qué edad tiene? Y él debe tener 21, 22. ¿En qué puesto juega? Él es centro delantero, goleador en reserva, en varias temporadas. ¿Y por qué lo dejaron ir?
Y Creería que es para esto, Para que tener tenga minutos. habíamos Sí, hablado 21 con él años. una vez y nos dijo que más o menos 50 goles metió en el último año y medio en Así reserva. es, en reserva. En primera no tuvo tantas chances de jugar. Con Arce había debutado tiempo atrás, Fabián González. ¿Cómo está sintiendo la ausencia de Carlos Rolón Nacional? ¿Verdad? Todos los partidos, 2 goles, 3 goles. Sí. Cuando estaba él no pasaba. Juego eso. aéreo. Juego aéreo. Sí. Terrible. Y lo dejaron ir. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 13-18. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. El propio Cardoso fue con Karim Salomón a decir a los padres que se iba. Tacuara Cardoso le representó a Pero Aldave. Y es como una no es especie de común, mediador. no es común. Nosotros sabemos la amistad que tiene Aldave con Tacuara. Que vaya el propio Tacuara a la casa a decirle, Germán, me voy. Es que, a ver, que un jugador de fútbol vaya. Deslumbra mucho porque es Tacuara, pero uno que ha estado ha visto miles de situaciones parecidas que no salieron a la prensa, pero que muy poca gente la entiende. Porque, yendo un poquito a la parte dirigencial, muchos dicen, no, este ya está viejo, no sirve, qué sé yo, y se olvidan de la parte esa, de la que está haciendo hoy Tacuara. Está bien, rinde después, obviamente, en el campo de juego, pero esa parte de ser el padrino, de ser el consejero para los más chicos, de del vestuario, enseñarle. es muy importante. Y el propio es Tacuara muy fue. importante, claro. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Te esperamos este domingo. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y el arquero llega, Coronel, el martes. El martes, así sí. es. Y juega el jueves. Juega el jueves, así es. En Asismed hoy celebramos 26 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed junto a vos toda la vida. Esa foto de esta mañana es la de ayer de madrugada, cuando yo recibí eso. Y no sabíamos a dónde iba. El caso de Enzo. Por eso yo pregunté otra vez y le dije al arquitecto, es ahora. Esto fue ayer de madrugada. Y esa fue la información con que abrimos hoy el bloque deportivo Telefuturo y Urbana. Buen día, Arturo. Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Y estoy acá investigando, Oscar, porque sorprende. Vía San Pablo. Arturo, hay un jugador que vía San Pablo está viajando y no sabemos a dónde. Viajó ya. Este jugador, Enzo González de Libertad. Ahí está Enzo González, vía San Pablo. Viajó. Nuevito. Sí. Esto es nuevo. Para Telefuturo, para Urbana. Como dice Oscar, es que estamos a la audiencia de Urbana, que está el chico Enzo González. Viajó. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Él viajó 1:10 de la mañana. Esa foto es de esta madrugada. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens cuota $269 o contado $19.990. Sorento cuota $485 o contado $39.990. Financiación propia al Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Yo agradezco mucho que envió la foto. No sé si está escuchando la radio ahora, pero la producción está en el arquitecto, que siempre está. Y ahí comenzó. Pero que nos dejó con la boca abierta, porque ayer dictó esa reunión, cuando le escribí, no me daba bola, Víctor. Estoy en reunión. Dije, ¿cuándo lo crees? Y la entrevistamos a las 6 del arbitraje, y no era el caso Enzo González. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Oceballala, Casa RI, 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Claro que después vino este inglés, que yo le mandé a Oscar también, ese del inglés que se publicó y demás cosas. Ya, después de que hablamos nosotros se publicó lo del inglés. Antes no se publicó. Eso es posterior a lo que dijimos nosotros. Después sí ya saltó. Esto fue a las 7:30 de la mañana cuando modestamente con Oscar charlamos sobre el tema. Y le dijimos que Enzo se iba. Buen día, Arturo. Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Y estoy acá investigando, Oscar, porque sorprende. Vía San Pablo. Arturo, hay un jugador
que vía San Pablo está viajando y no sabemos a dónde. Viajó ya. Este jugador, Enzo González de Libertad. Ahí está Enzo González, vía San Pablo. Viajó. Nuevito. Sí. Esto es nuevo. Para Telefuturo, para Urbana. Como dice Oscar, es que estamos en la audiencia de Urbana, que está el chico Enzo González. Viajó. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Y fue esta mañana 7:30. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. El S23. Y eso más, sobre este que viene, el señor que viene. No vayamos a buscar a mi Vito Villalba. Te iba a decir, este es el que viene a Cerro. Muy bien. Te iba a decir que... vendrá, eso dijo Dani, sí, a trabajar con los de TED inferiores. Es decir, aparece con los de TED inferiores. Va a trabajar con el entrenador de las formativas. ¿Se entendió? Sí. Y él que va a comenzar. Y según Jubero habrá recomendado. Y lo que agregaba Dani es que no será un trabajo permanente, sino 5 meses. No, yo no, sí, claro. Yo digo nomás. Un plan, un proyecto, es un plan de trabajo. Parte de un proyecto por ese tiempo. Yo lo que entiendo es, si viene parte de Jubero, para que tengan la misma línea de trabajo, sí, con el gusto de Jubero y el español que viene, para que haya una misma idea de metodología de trabajo. Germán, pero es de nivel. Sí, fue técnico. Estuvo en Grecia, estuvo en Sevilla. Claro, en primera división. Y voy a decir más ya. No puedo, pues no puedo. No, estas cosas son íntimas. ¿O bueno, sí, íntima. No es íntima, el concepto que le tienen a él. Ah, ¿cómo le dicen? No es apodo. ¿Cómo lo ven? Concepto de trabajo. Nunca tan top. Para acá. Es una palabra muy fuerte. No, o sea, clase A. Pero estoy preguntando, claro, ustedes se desmayan de... Los resultados van a decir si es top o no. No, pero hay que ver cómo le interpretan. Porque muchos llegan como top y después se van como topcito. Pero ocurre que Bielsa, después de ganar a Atenas, se eliminó en el próximo Mundial. Pero así es la vida. Si vos no entendés lo que yo te transmito, es tu problema. Si vos no entendés lo que yo te digo, es tu problema. No me vayas a transmitir a vos lo que vos no entendés. Yo vengo, te enseño. Yo soy el maestro. Y vos estás en otro mundo. Claro que te vas a abrazar. Este viene y está confirmado y seguramente Jubero habrá recomendado. Y si las cosas andan bien, como dice Germán, otros podrán hacer lo mismo. Claro. Por eso viene por 5 meses. Si no aprendes, ya es tu problema, le va a decir el español. Ya no es mi problema. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas de 1.092.000 guaraníes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. ¿Uno de la Costa está en Cerro? El sobrino de Juan Alberto estaba como para formar parte del nuevo grupo de trabajo de Jubero. Brillante. Y si es así, Javier, el que estaba antes en Guaraní con Jubero. ¿Sabe qué? Y si así se lo llevó Jubero. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 26. La Caja Mutual con sus tarjetas de crédito los viernes te beneficia con 20% de descuento en las 57 estaciones del Grupo Mao Emblema Shell desde septiembre los días lunes. Para más información, llámanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram, Caja Mutual. Sí, en realidad desconozco si se confirmó, pero hace más o menos 2 semanas nos habíamos enterado que Jubero iba a traer a gente de su confianza y que varios de ellos serían los que estuvieron con él en Guaraní, y uno de ellos es Javier Acosta. Pero sería lo más lógico, que claro, tenga gente de su confianza. Ya cuando anunciaba él que salía Rafael Vieira, que salían otras personas, entonces ahí no llegaba ese. No solamente él. Otra gente que estuvo en Guaraní con él. Y de que esté sabiendo cosas ahí nomás. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral desde este miércoles 30 de agosto al viernes 1 de septiembre, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. 1327. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Plus Car.
Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Lo de Pechugón queda tu caro, niño. Sí, señor, se sigue anotando la gente. Ya subimos la foto de la remera de Kepi de colección. Gentileza de Pechugón, autografiada por el piloto paraguayo Joshua Duersen. Deja tus datos, tus últimos 3 números de documento y estás participando del sorteo de la remera y el kepi de Joshua Dorson de su equipo allí de Fórmula, gentileza de Pechugón. Nombre, últimos 3 de cédula de documento en el Twitter y hacemos el sorteo en minutos. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Ocibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Sorteamos lo de Pechugón, niño. ¿Qué contiene? ¿Qué es Pechugón? Tiene la remera del equipo de la escudería, sería de Joshua Dorsen, con un kepi de Joshua Dorsen igualmente. Autografiada por el piloto paraguayo, gentileza de Pechugón. Va a decir Víctor, basta. Y vamos con el ganador porque es vía Twitter, se anotó la gente allí. Donde quede el cursor en la zona de arriba, ese será el ganador. Basta. El cursor quedó en el intermedio. Nuevamente. Justo quedó en medio de uno y otro. Basta. Ahora sí. Subimos aquí. Miguel Villar 924. Miguel 924. Miguel Villar. MD Villar, su arroba en Twitter es el ganador Miguel Villar de la remera de Joshua Duersen, el kepi, gentileza de Pechugón. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Es entonces. De los 15 años, si un chico está es de la casa de los 15 años. Sí. Jesús Medina en los 15 años estuvo en libertad. Sí, sí. Entonces es de la casa. Sí. De los 15 años, mitad ahí. Libertad, dice el arquitecto Lagoto. Euloquio Martínez, Cantera. Hermes Gómez, Sebastián Fleitas, Ramón Gil, Cristóbal Maldonado, Gustavo Gómez, Medina, Enciso, Enzo. Y yo le pregunté, Medina, desde la sub-15 está, ese entonces le pongo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. El día Itaú llegó a Punto Farma y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tenemos ganador de Pechugón, niño, ¿verdad? Sí, señor, Miguel Villar 924. Miguel Villar, su arroba es MD-Villar, es el ganador de la remera Joshua Dorsen, gentileza de la gente de Pechugón. En Tupí vuelve la fiesta más grande del país, liquidamos todo en su tercera edición aniversario, 1, 2 y 3 de septiembre, los precios más bajos, heladeras, TV, celulares, notebook y mucho más. Boyani, músicos del Chaco, viernes y sábado de 7 a 20 horas, domingo de 9 a 17 horas, la gente sabe. Comienzo los 60, decime arquitecto Lagoto, qué gran arquero de Libertad fue a Olimpia. Qué gran arquero de Libertad fue a Olimpia. Comienzo 62, 63, 60 para arriba. Ni muy nada, responden al arquitecto Lagoto. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Cambio, de 60 a los 70, ahí. ¿Qué dice Víctor? No, que agregando otros nombres, en realidad ya pasó un tiempo, pero por ejemplo Libertad vendió también de su cantera a Adalberto Román por un buen monto en su momento a River. Salió Pablo Velázquez de ahí, salió el Pájaro Benítez, si bien es cierto, no jugaba en Libertad, pero era jugador de inferiores, exactamente, vendió todos esos nombres en su momento en Libertad, 10 años atrás más. Sí, señor, como dice, es Aguilar, el arquero, así mismo, en el ojo le diste. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 1331. En Plug todos los martes, 30% de descuento, frutas y verduras frescas y en buen estado. Descarga la app desde App Store o Google Play. Plug, el super que más te conviene. Tenemos la programación, niño. ¿Qué tenemos, niño? Hoy no hay intermedia, niño. Sí, señor, estoy subiendo el video
de Carlos Coronel con las declaraciones a las redes. Brillante. Sí, en minutos de repaso de la intermedia. ¿Cómo no? Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Frases de colección. Julio, un ejemplo para nosotros todos los jóvenes. Julio, un ejemplo para nosotros todos los jóvenes de que se puede llegar si se lucha constantemente y bueno, ojalá que en algún futuro pueda llegar a jugar en Europa así como Julio. Julio, un ejemplo para nosotros todos los jóvenes. Julio, un ejemplo para nosotros todos los jóvenes de que se puede llegar si se lucha constantemente y bueno, ojalá que en algún futuro pueda llegar a jugar en Europa así como Julio. Buen día, Arturo. Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Y estoy acá investigando, Oscar, porque sorprende. Vía San Pablo. Arturo, hay un jugador que vía San Pablo está viajando y no sabemos a dónde. Viajó ya. Este jugador, Enzo González de Libertad. Ahí está Enzo González, vía San Pablo. Viajó. Nuevito. Sí. Esto es nuevo. Para Telefuturo, para Urbana. Como dice Oscar, es que estamos en la audiencia de Urbana, que está el chico Enzo González. Viajó. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Saya, el arquero concesionero de España. Libertad. ¿O qué? ¿Enviar del voto este? No sabe. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. Después para los perros, después que dimos esto con Oscar, ya saben todo, contrato, cuánto tiempo, transferencia, se fue. Esa foto era en el aeropuerto, 1:10 de la mañana. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy 2 partidos por la tarde. Recoleta Rubio Ñu será a las 14:30. Mismo horario para el juego Colegiales, 24 de septiembre. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Llegaron a Bristol las tecno ofertas. Vení a encontrar lo mejor en tecnología, celulares, TVs, notebooks y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales o llamanos al 519 4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está en el Twitter lo de Merlo. No quiere la rescisión, no quiere 50 millones de euros. Hasta 30 nomás. Hasta 30 nomás, el caso de Gustavo Gómez. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NGOF, descuentos del 30, 50 y hasta el 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo Avelino Martínez. NGO con el pacto de confianza NGO. Más de la intermedia hoy en Campo Grande, Independiente de Campo Grande y 3 de febrero empataron 1-1. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en
en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. En Shell 600 guaraníes menos por litro, fórmula Super B-Power, Evolux o cualquier combustible. En todas las estaciones Shell, para en Shell y llena el tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Asimismo, el doctor Valentino Barrio, como está diciendo el arquitecto Dragoto, Libertad siempre vendió grandes jugadores a Europa. A fines de los 60, comienzos de los 70, Sebastián Fleitas al Real Madrid. Así es. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPrime para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Repaso de los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana. Libertadores, Inter de Porto Alegre, Bolívar, hoy a las 18. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos ahora a esa persona especial. Ingresa a bemaiflores.com. Regalamos Bemaiflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981 434 771. Inter Bolívar, el partido a las 18, el primer juego había ganado Inter de Porto Alegre en Bolivia 1-0. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de todos los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más, y hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudiantes Corinthians, Copa Sudamericana, atractivo partido hoy 20:30 en la Argentina. Estudiantes Corinthians, el primer partido ganó Corinthians 1-0. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar, y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales. Yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. El doctor Valentino Barrio se casó con la hija de un gran actor español, conexión francesa, dice el caso de Sebastián Fleitas. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 3.250 millones en premios, el nuevo Pozo Misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Mitsubishi Triton, una Mazda CX-30 y 2.000 millones. CNTS por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9. Más de la semana coopera mañana Racing Boca 20:30. Racing Boca, el primer juego terminó 0-0. Juga y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubin. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Más de los partidos para mañana. Racing Boca, decíamos 0-0 el partido.
Palmeiras Pereira, 20-30 igualmente. Aquí ventaja grande para Palmeiras, 4-0 ganó el primer partido. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. 13:49 tenemos nuevamente la entrevista a Carlos Coronel cuando habla todo en guaraní y demás cosas. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cueros, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Más de la semana coopera el jueves el partido Olimpia Fluminense 20-30. Olimpia Fluminense en el Defensores. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. La liquidación más grande del país está de regreso, la Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Semana de la Sudamericana, decíamos hoy el partido Estudiantes Corinthians. Mañana Defensa y Justicia Botafogo. En el primer juego igualaron 1-1. Mañana 18 horas la revancha, Defensa y Justicia Botafogo. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Vallemí. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Completamos así el repaso de la semana coopera, los equipos en Copa Libertadores y Sudamericana. En minutos igualmente repaso de la intermedia para el fin de semana. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El viernes arranca una fecha más en la intermedia. Fernando de la Mora, 3 de febrero, el viernes 14:30. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es Helado Razo. 13:45. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel, invasado al vacío, lo mejor es de Upisa. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. 2 de mayo va a recibir a Terá el viernes 19:15 en Pedro Juan. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Compra Fortin etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las
líneas de telefonía. Fortín Etiqueta Negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. El día de la intermedia, Sol va a recibir el domingo a Independiente 10 de la mañana en Villaliza. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El sábado, Carapeguá, Recoleta, 10 de la mañana en Carapeguá. Comprando con tu tarjeta de crédito Banco, podés pedir tu vuelto en efectivo. Tenés hasta 3 transacciones diarias de 1.500.000 guaraníes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Más de la categoría intermedia, 24 de septiembre, Santaní juegan el sábado 10 de la mañana. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy bien, y tenemos... No, pues, y 49, 2 minutos ahí. Primero los abuelos de Enzo y después los otros. No van a entrar. ¿Y qué es lo que van a entrar? Antes, repaso de la fecha. Me decía Pancho, ¿cómo arranca la fecha 9 del campeonato el fin de semana? De la siguiente manera. Tendremos viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes, Guaireña General Caballero a las 19. Un solo partido en Villarrica. Tacuaré Cerro Porteño será el sábado a las 17. En el Defensores del Chaco no se juega en Encarnación. Tacuaré Cerro Porteño el sábado. Libertad ante Luqueño 19:30. El domingo en Dos Bocas, Guaraní Resistencia 16:30. Nacional Trinidense el domingo a las 19. Y Olimpia va a jugar el lunes porque el jueves tiene partido de Copa. Olimpia Ameliano el lunes a las 19, así el partido Olimpia Emiliano en el cierre de la fecha 9 del torneo. Muy bien, Carlos Coronel, en fútbol a lo grande monumental, arquero de la selección paraguaya. Bueno, contanos, Carlos, ¿cuándo estás llegando? Contanos, para la selección paraguaya. Si Dios quiera, llego el 5 por la mañana, temprano. 5 por la mañana. El martes estás llegando acá. Contanos más, que es lo último hablado con los Barros Echeloto, que le das mucha expectativa. Yo te puedo decir lo que yo pienso, Carlos, lo que yo pienso. ¿Me permitís? Sí, claro. Que vas a ser titular. Como yo dije, yo estoy listo para tener esa oportunidad. Yo sigo trabajando muy duro, buscando siempre hacer buenos partidos, porque yo sé que era una grande responsabilidad jugar por la selección paraguaya. Entonces, yo estoy me preparando y si Dios quiera, si yo tengo la oportunidad, seguramente que voy a dar mi mejor para hacer mi mejor partido. Vos estás al servicio, Carlos Coronel, al servicio de la selección paraguaya. Sí, yo estoy y quiero ayudar en todas las formas, no solamente en la cancha, pero en el vestuario, con la gente, con el grupo. Yo soy un tipo que trabaja mucho bien con los grupos, con las decisiones que toma el cuerpo técnico, los jugadores. Entonces, no solamente pensando en ayudar en la cancha o jugando, pero también en todos los otros aspectos. Contanos cómo estás en la parte emotiva en esta convocatoria tuya hasta que estés acá en Capital y después vayas a Ciudad del Este. ¿Vos te vas directo a Ciudad del Este o venís por Asunción? Asunción. Contanos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Me siento muy feliz, orgulloso, así como mi familia también está muy orgulloso, mi mamá, toda mi familia feliz, porque ese era un logro profesional y personal, porque desde el momento que yo elegí ser paraguayo no pensé que sería tan rápido las cosas, y ya en menos de 6-7 meses ya lograr todos los papeles. Entonces agradecer mucho también a la gente de la APF que trabajó mucho para hacer todo el proceso. Agradecer a mi mamá también que viajó 2-3 veces a Paraguay a hacer toda la documentación. Y sí, muy feliz, contento, motivado, como yo dije, motivado para mostrar mi trabajo, mostrar la persona que soy, el profesional que soy. Entonces, muy orgulloso. Carlos, y volviste a hablar con tus amigos familiares al final. ¿Cuántos van a venir a Ciudad del Este? ¿Cuánta gente de tu entorno va a estar en el estadio presente ese día ante Perú?
Sí, ese es un problema que tengo yo, porque toda mi familia quiere viajar, pero era una viaje bien larga, entonces estoy tratando de ver eso, pero creo que como 15 personas quería yo, también mi familia ahí, porque como yo dije, ese era un logro de mi familia también, ellos siempre me apoyaron mucho, me ayudaron en todos los sentidos, entonces sería una cosa a más tener mi familia en el estadio en el primer partido con la Albiroja, entonces seguro que estamos organizando, pero creo que como 15 personas, si Dios quiera. Carlos, te volverás a encontrar con Diego Gómez. ¿Llegaron a hablar algo en zona el otro día de vestuario cuando van a ingresar en el equipo o al final allí del partido? ¿Llegaron a cruzar algo con Diego? No, sí, Diego escribió antes del partido, hablamos antes del partido y durante el partido también, él jugó muy bien, marcó un gol, pero una presentación muy buena la parte de Diego y buena gente también, cambiamos camisetas y todo y ahora vamos a encontrar otra vez en la selección, entonces a conocer un poco más también a Diego. Qué bueno, o sea, ya escribieron antes del partido y después intercambiaron camisetas. Sí, exacto. ¿No te tiró alguna frase en guaraní? Porque hablabas bien guaraní, me decían, Carlos. No, mira guaraní. Ah, no, te tiró y hablabas muy bien el guaraní, Carlos, muy bien, del lado de tu madre. Mi mamá siempre habló más guaraní que portugués, entonces la verdad que yo hablo guaraní porque mi familia habla guaraní, entonces más guaraní que portugués. Más guaraní que portugués. Portuñol también, entonces sí. ¿Te gusta alguna comida típica paraguaya? Tomás por ahí, no sé, tereré, chipa, algo. No, tereré se gusta, jauchipá, sopa paraguaya, bori. Bori. Me encanta, bori. Ah, sopa paraguaya, bori. Coiteina, vea, Carlos. Me encanta tu guaraní. Me encanta. ¿Desde los cuántos años que hablas guaraní? ¿Desde niño? Desde mi 6 años, gente manda años, para empezó pai, mi cheve la se guaraní, mañe pasa, yo paraguayo te nañe pa, tende pa, heredera, hay poco problema. Paraguayo y te. Sabrás que obviamente al tenerte en la selección comenzamos a repasar datos sobre tu carrera, otros pasos que tuviste en otros clubes y por ejemplo también para comentarle a la audiencia, en Austria, en Salzburgo, vos tuviste compañeros que hoy están brillando en la élite, por ejemplo Haaland, después hay jugadores que hoy están en Liverpool, en la Premier League, o sea, estuviste en grandes planteles, por ejemplo, por citar algunos, Szoboszlai, Haaland, después hay uno que hoy está en Wolverhampton, un coreano, Juan. O sea, estuviste con jugadores que hoy están en ligas top. Sí, yo jugué en Salzburg, jugué con muchos jugadores. En mi época eran jóvenes, con un futuro promisor y hoy ya están todos bien. Yo creo que, como se dije, Dominik Szoboszlai, ese era un amigo personal también, tengo contacto hasta hoy. Jugué con Haaland también, Minamino, Hichan, como usted dije, entonces muchos buenos jugadores. Que jugué en Salzburg, yo creo que Salzburg siempre tiene un plantel muy cualificado, entonces sí, tuve el placer y de jugar con esos jugadores. Despedirte en guaraní. Bye. Mensaje a la visión deportiva en guaraní, por ejemplo, corto nomás. A veces la gente ya topata Paraguay, añajan baiteta, abajo por la ya tienen buen trabajo, ya jamás la mundial. Frases de colección. Hablas muy bien el guaraní, Carlos, muy bien, del lado de tu madre. Mi mamá siempre habló más guaraní que portugués, entonces la verdad que yo hablo guaraní porque mi familia habla guaraní, entonces más guaraní que portugués. Más guaraní que portugués. Portuñol también, entonces sí. ¿Te gusta alguna comida típica paraguaya? Tomás por ahí, no sé, tereré, chipa, algo. No, tereré se gusta, jauchipá, sopa paraguaya, bori. Bori. Me encanta, bori. Ah, sopa paraguaya, bori. Coiteina, vea, Carlos. Me encanta tu guaraní. Me encanta. ¿Desde los cuántos años que hablas guaraní? ¿Desde niño? Desde mis 6 años, gente manda años, para empezó pai, mi cheve la se guaraní, mañe pasa, yo paraguayo te nañe pa, tende pa, heredera, hay poco problema. Paraguayo y te. Despedirte en guaraní. Bye. Mensaje a la visión deportiva en guaraní, por ejemplo, corto nomás. A veces la gente ya topata Paraguay, añajan baiteta, abajo por la jamás, ya tienen buen trabajo, ya jamás la mundial.
Hablas muy bien el guaraní, Carlos, muy bien, del lado de tu madre. Se me llega a gente manañe, yo para a veces pai, ni se ve la se guaraní mañe pasa, yo Paraguay te nañe paten de pa, heredera, hay poco problema. Paraguay te. Nambre luego anganingo pico captura, que piolo que tanto. Soy Paraguay, my friend. Nambre luego anganingo pico captura, que piolo que tanto. Soy Paraguay, my friend. Paraguay te. Nambre luego anganingo pico captura, que piolo que tanto. Soy albirroco y que. Mata Paraguay, añahan baiteta, abajo por Jamás, ya Jamás tiene buen trabajo, ya Jamás la mundial. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 26 grados. De la cantidad de mujeres que asistieron a la defensa pública en el año, que son más de 4.500, solo la mitad de ellas deciden presentar una denuncia contra su agresor, manifestó la titular del Ministerio de la Defensa Pública, Lorena Segovia. La secretaria de Estado explicó a Radio Monumental que la otra mitad queda por el camino esperando un mejor momento para tomar la decisión de iniciar un proceso judicial. Indicó que es el Estado el que debe considerar la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las mujeres víctimas. Un grupo de vecinos, en su mayoría miembros de una comunidad indígena, marcharon por las calles del microcentro de la ciudad de Curuguatú para exigir justicia por la muerte de una lideresa ambeá días atrás en un hospital local. La mujer falleció el pasado sábado.